Muchas gracias por estar acá y bienvenidos a nuestro programa. Hoy día la marraqueta es más crujiente. Hoy día estamos... Hoy día por los gritos de la noche. Efectivamente, comenzamos de inmediato nuestro programa con alguien que no está nada de contenta con la polémica misma que se instaló en el comando de Marco Enríquez Ominami. Resulta que ayer fue el sorteo del orden de los candidatos para el debate de Anatel, de la Asociación Nacional de Televisión, de los candidatos presidenciales 9, y el representante Tomás Jocelyn Holt catalogó de escort de Marco Enríquez Ominami a Karen Dogenbailer. ¿Qué dijo el candidato del PRO? Vamos a la nota y a la vuelta comentamos. Impacto causó en el mundo político y de la farándula el tenso momento vivido durante el sorteo para el futuro debate de Anatel, cuando el asesor del candidato presidencial, Tomás Jocelyn Holt, Edson Calquipán, calificó de escort a Karen Dogenbailer, esposa de Marco Enríquez Ominami, por querer acompañar a su marido en el punto de prensa después del sorteo. La dura afirmación fue dada a conocer en las redes sociales por Patricia Morales, presidenta del PRO, partido al que representa Marco Enríquez Ominami. Reunión Anatel, representante de Jocelyn Holt, trató a Karen TV en su ausencia de escort. Exigimos disculpas públicas. Hay un asesor. O sea, se puede perfectamente establecer que, incluso que puede ser una estrategia de campaña, empezar a descalificar y con esas palabras que la verdad es que son totalmente fuera de lugar y fuera de contexto que realiza en contra de Karen Dogenbailer. A mí eso es lo que me preocupa, que sea un asesor, un integrante del equipo de trabajo, que es diferente que cualquier otra persona lo haga, porque tiene que, o lo echa Jocelyn Holt de su comando, por estúpido, por imbécil. ¿Y qué pasa si no lo echa? ¿Significa que lo ratifica? Impresentable, grosero, innecesario y además lleva el debate a un punto en donde no se puede seguir conversando. Creo que se ha quedado demostrado que cualquier persona puede conseguir firmas para presentarse a candidato a la presidencia y nosotros los medios, en una especie de ser políticamente correctos de una manera mal entendida, le estamos dando visibilidad a cualquier tipo que junta esas firmas. ¿Qué pasa si el día de mañana un nazi junta las firmas? ¿Lo vamos a invitar a los programas? Es la del picado, la de Tomás Jocelyn Holt. Además no me lo esperaba de él, que es un tipo que generalmente argumenta bien, que respaldara esa aseveración. Además que está mal usado el término escort, porque es como que le pagaran a la Karen. Ahora, todos sabemos que le renta a cualquier candidato el tener una figura mediática al lado. O sea, la Karen Dogenbailer le da muchos puntos a Marco Enríquez y él sabe utilizarla. Es cineasta, el tipo capta de política totalmente y de propaganda política más todavía, comunicación política. Entonces, obvio que la utiliza y se nota. Pero lo peor vendría después, cuando el propio candidato presidencial fue consultado por la insultante afirmación. El exdiputado de C no encontró nada mejor que respaldar los dichos de su asesor. Lo que planteó Edson era una inquietud formal. Él tendrá que asumir las palabras que dijo, pero yo ayer dije que ellos dejen de usar a las parejas como si fueran conejitas Playboy, porque da pena, porque dan la imagen como si fuera un objeto. Eso es decadente. No fue todo, porque Jocelyn Holt no solo descartó tajantemente pedir disculpas públicas por los dichos, sino que confirmó el espaldarazo en su Twitter y atacó nuevamente a las esposas de los candidatos. A tipos tan tropicales que usan a sus parejas como conejitas de Playboy y se quejan que exija que Anatel pare el circo. Habla de lo penca y miserable que está el debate político a prácticamente un mes de las elecciones. Error y toma de un tipo inteligente, creo que tiene que retractarse. Pero la falta de argumento del contrincante, claro, la del picado. Me parece que él es un candidato irresponsable y me parece que son irresponsables los medios al no evaluar a qué personas están poniendo en los medios. Dura e impactante calificación del asesor de Tomás Jocelyn Holt, candidato que además se niega y descarta de plano pedir disculpas. Conejita Playboy y escort fueron las palabras utilizadas para calificar a Karen Dogenbailer. Ya nadie parece salvarse de la guerra por el sillón presidencial. Habrá comenzado la campaña de insultos y descalificaciones sin piedad. Se puso sucia la política. Para debatir nos acompaña nuestro psicólogo Sergio Chili y Carlos Durán, nuestro abogado. Y comenzamos
inmediato con el contexto. Aquí en La Quebrada La Gil, la palabra escort tiene una connotación negativa. No es solo acompañante, hay una carga de persona que se le paga por servicios sexuales. Eso es lo que es escort y así se entiende la palabra, Salvatore. Exactamente, porque, a ver, escolta es la traducción literal y directa desde el inglés, ¿cierto? Pero en Chile, escort se utiliza frente a las trabajadoras sexuales. Ahora uno podría decir, se la puede haber sacado por ahí, pero cuando después agrega la palabra playboy y que es una mujer objeto, dejó claro para dónde iba el término. Y ahí ya se acabó. Y en realidad la está tratando, obviamente, como un pedazo de carne que la acompaña para que se vea bien para la foto. Y nada más. En el fondo es dama de compañía, fijáis, que es en el fondo un hombre que paga por el servicio de esta mujer que lo acompaña. Ahora, yo lo encuentro horrible y obviamente se anota por otros en contra porque yo creo que las mujeres ya le hicieron la cruz. Bueno, a mí me encantaría saber qué haría Tomás Jocelyn Holt si su mujer fuera Karen Dogenbailer. A mí me encantaría saber si es que la señora, la polola, no tengo idea, de Tomás Jocelyn Holt, su pareja, quisiera acompañarlo, como lo hace, por ejemplo, la pareja de Franco Parisi. Porque él no solamente se refiere a Meo, habla de 3 candidatos. Y yo todavía no logro establecer cuál es el tercero. El primero es Marco. Claro. El segundo es Franco, que se le ve siempre con su mujer. El tercero, yo no sé si se refiere a Ricardo Israel, no tengo idea. Lo que está haciendo, lo que creo que está haciendo Tomás Jocelyn Holt es justamente sonar a la del picado. Porque esa figura femenina que está al lado, en este caso Marco Enrique Minami, que es Karen Dogenbailer, no es solamente una persona que lo acompaña. No es un ornamento. No, es al revés. Ella apunta a un foco electoral que a lo mejor Marco Enrique Minami no logra. ¿Por qué? Porque Karen es una mujer que trabaja en televisión, porque Karen Dogenbailer es una mujer que tiene opinión. Entonces, lo que hace Tomás Jocelyn Holt es justamente eso, es atacar ese punto, pero él no lo tiene. Ya, pero Felipe, así, básicamente, independiente... Y si él lo tuviera, tal vez lo ocuparía. Pero independiente de que Tomás Jocelyn Holt tenga la señora o no use la señora, en fin, y del descalificativo que hace su periodista, que me parece que es absolutamente reprochable y que él de alguna manera lo vuelve a instalar a través de Twitter, tratando de conejitas Playboy, como usan a su mujer algunos candidatos. Yo creo que, claro, tiene razón, efectivamente. Karen deja su trabajo en TVN, congela su sueldo absolutamente para seguir a su marido, y eso es porque a Marco Enrique Minami, seamos sinceros, también le sirve andar con Karen Dogenbailer. Pero ¿qué tiene de malo? En el fondo ahí vemos a Sebastián Piñera, que también la primera dama lo sigue, lo acompaña por todos lados. Morel y otra cosa es Karen Dogenbailer, son distintos. Pero la señora de Marco Enrique Minami es la Karen Dogenbailer. Pero el grito del comando Jocelyn Holt tiene relación porque saben lo popular y lo querida que es Karen Dogenbailer. Por supuesto. Porque se sientan en desventaja frente al punto de prensa, donde terminan los candidatos salen. Es que eso no suena desventaja, suena envidia. Sí, pues. ¿Sabéis por qué? Sí. Porque si vamos a un partido de baby y resulta que mi marido, si es candidata, es bueno para el fútbol y hace 2 goles, no, ese gallo no puede seguir jugando. No, pues, compadre. Si son las reglas del juego, el candidato es Marco Enrique Minami y si su mujer es Karen Dogenbailer, bueno, él obviamente va a sacar provecho de eso. Y él no lo ha escondido. Entonces, a mí me parece que Tomás Jocelyn Holt pega donde no tiene que pegar. Y le sale a picado. Claro. Que hay 2 puntos. Uno, que el tema, alguna vez lo hablamos, el efecto halo. Sí. Hay personas que son populares que generan una buena apreciación pública. En el caso de Karen le suma a Marco. Obvio. Tenemos la figura de la primera dama por algo, así que siempre han habido acompañantes al lado del candidato o candidata. Segundo lugar, Holt es un tipo inteligente, eso se demostró en el debate, para la gente que no lo conocía. Es un tipo que es muy hábil en comunicaciones, quizás el mejor de todos los que puso. Entonces yo creo que hay una táctica detrás de eso. Esto es una estrategia para llamar la atención. Estrategia porque él dijo que yo soy el candidato que no tiene filtro, y con eso se desmarca del resto. Y lo que segundo hace... pero perdón, una cosa es no tener filtro y otro descalificar. Es que hay una diferencia, y es ahí donde se equivoca. Exactamente. Porque su 2% va a bajar en vez de subir a un 3%. Pero ojo, piensa que en ese minuto, claro, en el primer minuto puede que haya sido simplemente una reacción emocional, pero cuando él lo ratifica, se da cuenta que no estando otros candidatos de alguna manera tiene intención, digamos, oportunidades mediáticas. De hecho, estamos hablando de él. Entonces yo creo que él está intentando capitalizar de manera mala algún beneficio que puede generar esta polémica. Pero ahí no es cuando él deja de ser inteligente a sabiendas, digamos, de que tiene un discurso tremendamente bien armado, pero empieza a atacar más encima a una mujer que está cumpliendo un rol en el beneficio de su marido y que además queda completamente dispuesta. Se ridiculiza el mismo. Todos los mensajes del golpe. ¿Quién acusó el golpe en Buenas Cuentas? El comando de Meo. Ahí hay algo extraño, porque ellos acusan el golpe de algo que dijo un asesor. Claro. O sea, una tercera pero un asesor persona. No habla por sí solo. No, está bien, pero es una tercera persona. Pero acuérdate que Tomás Jocelyn Holt después habla de conejitas Playboy. Yo creo que lo hace, claro. Él remarca el tema de Conejita Playboy perfectamente como para encauzar un poco como el supuesto sentido que habría tenido esta frase de que
de poner, digamos, la utilizan. Claro, no nos pongamos con el árbol de Pascua al lado, una cosa así, me imagino a qué se refiere. Pero los mensajes políticos, Carlos, son siempre populares. No estamos hablando de que todos los mensajes políticos que escuchamos a nivel de radio y televisión sean como para un público súper objetivo. Sí, claro, educación gratis para todos. Pero en las campañas políticas todos se quieren sacar fotos con Michelle Bachelet cuando quieren ganar y todo. Me refiero que si un político saliera con Madonna, diría, hoy se está aprovechando de esta popular cantante, por ejemplo, si fuera mío. Pero decir que tu esposa es un escobar, es decir que es una prostituta. Entonces, hay que hacer el significado. Claro, ese significado. Podría decir cualquier cosa, le está sacando provecho a su mujer. Perfecto. Y ese caballero va decir que es representación de Tomás Jocelyn Holt. Pero quien acusa el golpe en buenas cuentas y lo acusa en una red social, lo acusa en Twitter y lo acusa nombrando el Twitter de la persona. Carlos, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, tanto así que a mí no me cabe la menor duda que esto es una estrategia de campaña. Estoy absolutamente de acuerdo. Entonces, y no solo eso, entonces sino que ambas partes tratan de sacarle su punta. Claro, Tomás Jocelyn Holt lo que está haciendo es hacerse más conocido, que es lo que él necesita. Hoy, en Hora 7, estuvo Marco Enrique Sominami y se refirió a este caso y eso dijo. Yo tengo hijas y yo quiero que a mi hija no le hagan bullying. Y supongo que él tiene hijas. Y supongo que los demás candidatos, y se lo digo también a Parisi y a Tomás Jocelyn Holt, los dos llevan 2 meses pegándole duro, sea a la Karen, sea hace pocos días a mi hija, sea a mis padres. Yo no me meto con sus familias. Karen es una mujer, voy a decir algo divertido e impropio, es hasta mayor que yo. Es una mujer que tiene, al igual que usted, una profesión. Fue mamá soltera, se ha construido ella, a porrazo y con éxitos. Trabaja, está aquí en esta campaña por lo que ella cree y quiere. París y Jocelyn Holt tratan de decir como que eso fuera un ficus, como que la Karen se decidió, ella es el CTV. No vayan a creer ustedes que yo mando 1 milímetro en esa relación. Más aún yo me he reído públicamente, pero no tengo ningún problema. Yo vengo del mundo de la cultura, nunca arrendé ni compré colegios. Vengo del mundo de la televisión y el cine. Viví de mi sueldo y mi trabajo. La casa donde vivimos de la Karen, porque yo vivía aquí cerca, en una casa pareada con un perro que se llamaba Freddy Rincón. Mi vida es una vida de autenticidad, de pelea, pero este enredo en que están ellos, que trata de... La Tercera publica una página entera, no nos ha publicado nunca. En 2 años, nunca, pero casi naranja, unas cosas así. Hoy día, página entera, con una pinche polémica que a mí no me convoca nada. Besos y abrazos a sus señoras. Yo, a diferencia de ustedes, las respeto. Supongo que están con ustedes, no solo por amor, es porque creen en su idea. Yo, mi mujer y compañera, creen en este proyecto, creen en la educación pública y ama a la red al igual que yo. Chao. Yo creo que lo que está haciendo, claro, lo que está haciendo Marco Enrique Sominami es del candidato que le va ganando a Jocelyn Holt. Pero pisó el palito. Pero sabes que yo creo que esto finalmente, y lamentablemente lo voy a decir, porque no me gusta que la política llegue a este nivel, porque demuestra la calaña de políticos que estamos presentando finalmente. O sea, un tipo que es capaz de tratar de conejitas Playboy a otra, me parece que no debería finalmente gobernar un país, sinceramente, si esa es su postura de vida. Pero independiente de eso, del denostar, del descalificar, yo creo que al final, si sumamos y restamos, esta pinche polémica, como la describe Meo, le ayuda a los dos. Le favorece a los dos. A pesar de que Meo no haya iniciado esta polémica, a pesar de que saque resquemores, que esté acompañado constantemente con Karen de Baile de los otros candidatos, pero finalmente... No, pero no les sirve. No les sirve. Imagínate que ellos, el candidato es uno, pero ellos se presentan como matrimonio. Yo le voy a estar preguntando... Oye, y ella es tremendamente generosa a dejar su trabajo para acompañarlo. O sea, tiene que creer en el proyecto y en que algo va a sacar, Meo. No, por suerte viene el otro y le dice así como, no, porque tu mujer es P5. En la cultura del click, digamos, le sirve a ambos, porque los nombres empiezan a correr, en la cultura del cliqueo, pero en la cultura del voto. Claro, en la cultura del voto, del sentimiento de la gente, ahí donde... En la cultura del debate, esto va a generar debate. Eso, 1. 2. Respecto a lo que tú estás diciendo, es súper importante porque se va a generar la solidaridad del género. Absolutamente. Y en Chile, hasta por lo menos antes... Y dicho de otra manera, el género le va a quitar el voto a Jocelyn. Cuando la inscripción era... no era automática y el voto era obligatorio, la mujer decidía las elecciones. Por lo tanto, en esta pasada, lo más probable es que haya mucha solidaridad para con Karen y, por cierto, con Meo. Pero también hace a Tomás Jocelyn Holt un tipo más visible, es decir, un tipo que está tratando de mascar algo, no está ya fondeado en el 2%. Es un 2%, menos un 2%, pero que está ladrando, pero que está mascando algo. Pero se pasó del risco. O sea, digamos, jugó ahí, pero se pegó un estrellón. Pero ¿sabes qué?
Pero hagamos algo, mira, leamos las declaraciones que dio Tomás Jocelyn Holt cuando el comando de Meo le pide disculpas públicas para Karen Dogenbailer por los dichos de su asesor, y él contesta lo siguiente: lo que planteó Edson era una inquietud formal. Él tendrá que asumir las palabras que dijo. Pero yo ayer dije que ellos dejen de usar a las parejas como si fueran conejitas Playboy. Es más, continúa Tomás Jocelyn Holt, si me pueden poner play, por favor, se los agradecería. Porque da pena, porque da la imagen como si fueran un objeto. Eso es decadente. Lo que hace de alguna manera Tomás Jocelyn Holt es dar vuelta a esta polémica, es decir, no nos referíamos a que Karen era la escort, sino a cómo la están utilizando a ella como hay muchas figuras, hay muchas figuras de televisión que uno podría decir, esta es media Playboy, media conejita, sin problema. Pero no es algo que puedes decir de Karen Dogenbailer. Es forzar demasiado las cosas. No es el caso de ella en ninguna etapa de su vida, por ningún motivo, y jamás lo será. Además que hay que tomar el contexto de la situación. Acá, ¿qué se está peleando? Se estaba peleando el punto de prensa después del debate. Es que termina el debate y aparece el candidato y lo entrevistan los periodistas. Entonces, lo que ellos no querían era que en este punto de prensa apareciera Meo acompañado de Karen Dogenbailer. Quería que apareciera solo como los otros candidatos. Julia, pero si Meo quiere aparecer con Karen Dogenbailer, ¿cuál es el punto? Si Franco Parisi quiere ir con su señora, Tomás Jocelyn Holt, que lleve a su señora. Y es un golpe súper bajo, oye, y es un golpe bajo, porque en el fondo se tira en contra de una mujer, en vez de hacer una crítica. No, porque la crítica la da vuelta y se la hace a Meo. Pero justificada, y en el fondo un poco lucirse, si quiere que lo nombren y tener más lobby, como se dice, se tira en contra de una mujer y de una manera despectiva, y eso... Pero es el asesor, es horrible. Él da vuelta a la polémica y se tira en contra de la organización de Karen. Es inteligente comunicacionalmente porque si en definitiva los micrófonos estaban aquí contigo, los micrófonos se fueron a él al toque. Pero eso es lo que él quería. O sea, va a haber una expectación permanente en el debate de Anatel de que en cualquier momento o Tomás Jocelyn Holt le pega un viaje a Meo, o en qué momento Meo le contesta a Tomás Jocelyn Holt utilizando no la conferencia de prensa, porque ahí también lo va a hacer, pero en el debate, cuando esté todos los ojos de los 9 candidatos de Anatel y con los periodistas representantes de cada canal, en algún momento uno y otro se va a pegar un viaje. ¿Y eso lo logra quién? Tomás Jocelyn Holt. Ahora ustedes me van a decir, es política sucia, por cierto, pero el tipo utiliza la estrategia. Pero si además si le vaya a pegar un tiro a alguien, en este caso, si Tomás Jocelyn Holt le quería pegar un tiro a alguno de los dos, al mejor tiro que le tenía que pegar era Karen Dogenbailer, que en definitiva es más popular que Marco Enrique Ominami. Pero la vuelve más popular. Es como Perón utilizando a Evita, una chica de campo, de repente. Todos la querían a ella, no al presidente. Y ella obviamente la cara visible, regalando máquinas de coser. Entonces, lo que hizo, él se hizo más conocido, pero le puso una infla a Meo, que hoy día, digamos, muchos se van a ir la polémica que estamos viendo en la página La Tercera, que dice: Meo pide garantías para debate ante polémica con Jocelyn Holt, en el diario La Tercera, el mismo diario que según Meo no salía publicado ni una noticia de él hace 2 años. Bueno, le quiero contar que ya lleva 2 páginas a partir de esta pelea con Jocelyn Holt. Entonces, al final, claro, si lo miramos fríamente, no es bueno que a tu señora la traten de escort, pero por otro lado, estás teniendo una prensa que no tenías, estás generando un voto femenino que tienes que recapturar, porque hay muchas que se han ido con Parisi. O sea, finalmente se lo pasa, Julia, puede ayudar a los dos. ¿Sabes lo que pasa? Es que aquí hay varias cosas, perdona Sergio, te pasó el tiro, la verdad, pero son varias cositas chiquititas. Primero, Marco Enrique Ominami siempre es el que emplaza. A él en este minuto no es que lo hayan emplazado a él, pero le pegaron un quillazo a su mujer. Por lo tanto, es un emplazamiento indirecto, pero que le llega de una. ¿No es verdad? Entonces, él no está acostumbrado a salir a contestar. Él está acostumbrado a salir a emplazar. ¿No es verdad? Lo otro, que Marco Enrique Ominami no está peleando ni el segundo ni el tercer lugar. Está peleando al 4.º lugar. Y lo que está haciendo Tomás Jocelyn Holt es pegarle al más cercano a él. Tomás Jocelyn Holt, ¿para qué le va a pegar a Michelle Bachelet si sabe que no tiene cómo? A Evelyn Matei tampoco y a Franco Parisi menos. Pero sí le puede pegar a Marco porque lo tiene cerca. Entonces creo yo, modestamente, esto es una asesoría gratis para Marco Enrique Ominami, tengo mucho aprecio. Yo creo que él, lo peor que puede haber hecho es pedir garantías. Pero sí tiene que estar preparado porque en alguna pasada o le van a preguntar o en una de esas Jocelyn Holt le vuelve a pegar un viaje. Yo creo que eso es de seguro, o sea, yo creo que esta polémica va a continuar precisamente en el debate. Bueno, un poco el tipo de experto en retórica, de hecho, por eso es licenciado en Derecho, creo que no juró por un tema de no estar ante la Biblia, Holt. El tipo sabe qué puede decir y qué cosa no puede decir. Ahora, un poco quería decir algo que tal vez Juan Andrés me pueda ayudar. Existe un concepto en marketing que se llama marketing de guerrilla.
Cuando tú eres una empresa chica y no puedes competir con una multinacional, utilizas otras estrategias para poder ser conocido. Por supuesto. Generas intervenciones urbanas, generas insultos. En el fondo. Exactamente, y ese marketing ha demostrado ser más efectivo que el grande aviso. Intentas que la gente, porque no tienen los recursos económicos, ya al tú no poder hacer una campaña expositiva, es que los demás hablen por alguna cosa de ti. Y que los demás hagan la campaña. Exactamente. Es una sensación viralesca lo que provoca. Pero también es bajo pegarle a la señora y no al candidato. Yo ahí es donde digo, o sea, si tú quieres pegarle a alguien, pégale a Meo, que está carne cañón, está compitiendo junto a otras 8 personas. Pero ¿para qué le vas a pegar a la señora de? Los periodistas... Ese es el punto. Ahora, hay que hacer una corrección. El mismo Meo esta mañana dijo que no había pedido ninguna garantía. Vamos a ver qué pasa. Pero hoy día los periodistas que van a cubrir las actividades de los candidatos, ¿qué creen ustedes que le van a preguntar a Evelyn Matei y a Michelle Bachelet? Le van a preguntar acerca de esto. Claro. Lo más probable, más bien obvio, todos van a respaldar justamente a Karen porque le están atacando al género. Pero instala Jocelyn Holt una discusión. Sí. Ahora, hablando de ataque en la política, parece que se puso a sacar los trapitos sucios de los 9 candidatos porque la hija mayor de Karen Dogenbailer estuvo invitada a un programa y habló en contra de Franco Parisi. Miren. Al parecer, los dones se heredan. Al menos así lo demostró la hija de Karen Dogenbailer, que lanzó fuertes declaraciones en contra de Franco Parisi en el late de Vasco Mulián. Fernanda sacó las garras para atacar a la política. Habrá sido influenciada por sus padres. ¿Qué opina usted del señor ese, del de los colegios? No lo nombre. Aquí no se nombra ese. Lo mismo que todos opinamos nomás. Lo mismo que opina todo el país. Dígalo nomás. Yo opino que es una vergüenza que una persona que está con personas que a mi parecer son asesinos. Yo opino que es una vergüenza que una persona que está con personas que a mi parecer son asesinos es un poco vergonzoso. Y más allá de eso, que el tema de la educación no es con algo que se juega. Ni que se lucre. Ni que se lucre, por supuesto. Impactantes opiniones de la mayor del clan Enrique Sominami Dogenbailer. Fernanda Cornejo se fue con todo contra el candidato independiente. Seguirá la joven de 18 años los pasos de Marco y Karen. Yo creo que ella debe ser bastante inteligente, se maneja en los medios porque desde chiquitita ha visto a su mamá trabajando en televisión, las cámaras no le son desconocidas y al parecer tiene también una muy buena relación con Marco, así que me parecería súper coherente que sea una mujer con personalidad. Sacó todo lo bueno de su madre, por supuesto, y obviamente habla muy bien de que tenga esa edad y que hoy en día pueda estar expresando sus ideas ante la cámara. Seguramente va a querer en el fondo seguir por alguno de los caminos que su mamá, una comunicadora, periodista, seguramente con Marco al lado también va a poder desarrollarse mucho mejor y va a ser una gran chica de este medio. Súper bien que comente de política, es un ejemplo para todas las cabras. Estábamos hablando justo hoy día en el programa de la baja representatividad que tienen las mujeres en el mundo de la política. Chile es uno de los países que tiene menos mujeres en el mundo de la política, así que mientras más mujeres hayan hablando, sea del extremo que sea, estén fuera del tiesto, no fuera del tiesto, yo lo celebro. Karen Dogenbailer ha logrado transformarse en una líder de opinión gracias a su trabajo de años como periodista y conductora de televisión. Hoy su hija comienza a mostrar también su carisma y opina sin ningún miedo de temas de peso, tal como lo hizo en Sin Dios ni Ley. Es una vergüenza que una persona que está con personas que a mi parecer son asesinos es un poco vergonzoso. Duras palabras de la joven rubia que no dudó en lanzar toda su artillería contra Franco Parisi por sus supuestos negocios en el plano de la educación y sospechados vínculos. Pero es correcto que la hija de un candidato enfrente de esa manera a los contrincantes de su padre. Parece que ella, al estar inmersa en una familia de políticos, obviamente se va a formar de su opinión.
Y hoy día yo creo que, por ejemplo, el éxito de Twitter, que es una red social en la cual uno permanentemente está emitiendo opinión, me parece muy bien que sobre todo que los jóvenes son tal vez el segmento etario menos inscrito y que menos participación tiene en la política, el que ella tenga su opinión y obviamente pueda representar la visión de los jóvenes en relación a esto que está tan desgastado y tan denigrado muchas veces. No está ni bien ni mal, es como lo normal, ¿no? Se desarrolla dentro de ese ámbito, entonces es probable que así sea y que ella haga mención al respecto de temas políticos. Si tiene un papá político, la mamá ahora se ha ido metiendo cada vez más como una especie de primera dama que aún no se define, pero en fin. Que comente lo que quiera, pero yo esperaría más de la hija de Marco Enrique Ominami, que es un tipo súper culto, de hecho su electorado es generalmente intelectual, que ha recibido mucha educación, ha llegado a niveles de educación superior, pero claro, opinar ese tipo de cosas no es como que adolescente, está con adolescentitis parece. Tienen que tener cuidado los candidatos y bueno, cuando se hacen este tipo de declaraciones del entorno familiar. Por último, debieran estar, yo presumo que a lo mejor, obviamente, en la mejor intención de esta chica puede haber hecho esas declaraciones. Ahora no le favorecen a la política y al final de cuentas quien termina devolviéndoles el boomerang es al propio Marco Enrique Ominami. Pero no solo con declaraciones ha logrado destacarse Fernanda. Hace algunos meses la vimos lucir en desfile junto a su madre. La hija política del candidato presidencial del PRO, además, ha jugado un importante rol en la campaña, liderando varias actividades públicas. Fernanda comienza a aparecer con fuerza en los medios, seguirá a la joven los pasos de su madre, optará por entrar en la arena política como Marco, habrá sido influenciada por sus padres para lanzar venenosas declaraciones contra el candidato independiente que supera a Meo en las encuestas. Poco el tono de las agresiones entre candidatos y sus respectivas familias. Al parecer ha ido subiendo. Vemos las declaraciones de la hija de Karen Dogenbailer, Fernanda, que acompañaba a Marco Enrique. Ya sé a qué se refiere. Habla acerca de Franco Parisi y de esas declaraciones que son un poco confusas, que parecieran, como decía Margarita Hahn, que son de un adolescente sin mucho fundamento. Oiga, el maravilloso entrevistador de esa oportunidad no le quiso aclarar a quién se refería. ¿Usted, Felipe, tiene alguna idea a quién se refería la hija? Acabo de hablar con Medo y me está llamando de vuelta. Va a creer que soy un maleducado porque le corté. ¿Tú le puedes decir, por favor, que estoy al aire? No, Marco. Marco, estamos al aire, Marco. Es que lo que pasa es que estábamos... ¿Aló? Sí, perdona por haberte cortado tan rápido, que estábamos al aire. Y lo que pasa es que estábamos comentando el tema de lo que había dicho la Fernanda. Y queríamos saber específicamente a quién se refería al tema de cuando ella dice que Parisi está con criminales, ¿cachai? Entonces queríamos saber un poco, asesinos específicamente, queríamos saber a quién se refería. No sé si podemos hablar contigo al aire, Marco, ¿te parece? No, gracias, dice. No. ¿Pero a qué se refería entonces? Que lo aclare. Sí, estamos al aire. Estamos al aire, pues, Marco. Hola, Marco. En nuestro horario de Puerto Galati a las 12. Yo por eso te corté, lo que pasa es que por eso te corté tan rápido. Ya, ahí me cortó Marco, parece que se anduvo enojando un poco. ¿Por qué se enojó? No sé. ¿Pero si él te llamó? No, porque me llamó de vuelta, porque yo lo llamé antes para reportear y le tuve que cortar porque entramos al aire. Pero él de alguna manera, él sí te explicó a quién se refería a su hija, ¿no? Sí, hace una explicación respecto a que una persona que trabaja, que hizo una alianza política con Marco, claro, él debe haber pensado, Marco, que estaba saliendo al aire. Yo después se lo aclaro. Lo que pasa es que en algún momento, en un distrito, Franco Parisi hace una alianza con una diputada de Renovación Nacional, Carla Rubilar, y que trabaja una persona que admira mucho a Miguel Krasnov Marchenko, brigadier en retiro del ejército, que está condenado por violaciones de derechos humanos, y la brigada de la DINA a cargo de Krasnov Marchenko fue quien mató a Miguel Enríquez. Entonces tiene de alguna manera un vínculo de alguna manera indirecto y por eso se refiere ella ahora Marco me explica, claro, ella se enredó, se complicó un poco, pero a eso específicamente se refería. Claro, lo que pasa es que como lo dice tan general y con tan poco fundamento, da para pensar cualquier cosa. Valga la aclaración porque no nos quedó claro, porque como decía Salfate no quedó claro. Bueno, ayer estábamos hablando precisamente de lo que pasó con DJ Méndez, que estuvo como uno de los invitados en el nuevo estelar del José Viñuela, en donde abre y le preguntan acerca de la sexualidad y las declaraciones que hizo su hijo hace algunas semanas. A partir de este hecho nosotros estuvimos debatiendo y Sergio nos estuvo ayudando a ver
ver de alguna manera cómo es bueno recibir una noticia o una información así de parte de tu hijo o tu hija. Pero esto también generó mucho debate en las redes sociales, en otros programas de televisión, si era bueno que DJ Méndez hablara y se refiriera públicamente a esto. Lo he invitado a la nota y comentamos. ¿Debe DJ Méndez, como padre, hablar sobre la sexualidad de su hijo? Interrogante que nace luego que el cantante fuera al programa Vitamina B de José Miguel Viñuela, donde dio a conocer cómo afrontó la homosexualidad de su hijo. Preguntas que antes las encontraba impertinentes. El hecho de preguntar sobre la información que también circulaba hace mucho tiempo de Leo Junior, que se declaraba homosexual, ¿qué pasa con eso? ¿Qué información es verdad y qué no? Pero ¿cachai? Que como me digáis, tu hijo es obeso, tu hijo es gordo, tu hijo es flaco, tu hijo es... Con todo respeto también te voy a decir que fue una pregunta que no tiene nada que ver acá. Eso. Muchas gracias, buenas noches. Se pasó. O sea, lo que las redes sociales, ¿cierto, no? Debió haber llegado DJ Méndez a sentarse a un estelar para recién comentar sobre la sexualidad de su hijo. Para mí es como si él es gordo, es blanco. Para mí no es tema. Es el niño más cojonudo que he conocido. Me siento orgullosísimo de él. Mis honores para mi hijo. Más aquí hay un tema que es súper determinante, que el mismo hijo de DJ Méndez hizo esta confesión por su propia voluntad. Es chico para que esté revelándolo como tan pronto, y más en televisión, puede contarlo a la familia, pero ahí creo que no comparto con que sea algo tan público, porque de repente le puede hacer daño. Yo creo que hemos ido avanzando en muchos aspectos y va a llegar un minuto en que ya eso no va a ser un tema. Recordemos que el hijo de DJ Méndez hizo pública su condición sexual a través de las redes sociales, desatándose la noticia. Tengo que declarar algo ya que muchos se lo preguntan y ya lo tengo claro para mí mismo. Hago lo que yo quiero y si lo quiero hacer público, lo hago público. Se acabó el hueveo. Yo soy homosexual. No me importa lo que la gente diga o piense de mí, pero ya no puedo vivir con esta angustia. Antes de estas declaraciones, el cantante expuso a su hijo en un docu-reality, mostrando la vida privada del menor y donde lo integraba en fiestas que DJ Méndez hacía. ¿En serio? No tenía idea. Bueno, maravilloso, pues. Qué bueno que no tenga que ir escondido, que pueda hacer las cosas que quiera y que desee de la manera más normal, porque no me parece ni que se le tenga que tirar ninguna piedra, no me parece ni un pecado, ni una enfermedad, ni nada que no sea normal. Así que qué bueno si es así. No tengo idea, estoy hablando de acuerdo a lo que usted me dice. Y si es así, y que sea feliz. Sí, la libertad de expresiones de todos los seres humanos. Yo estuve en la marcha por el orgullo, en la marcha de la igualdad, y creo que una persona se libera y se vuelve realmente feliz cuando se acepta a sí mismo. Así que toda mi fuerza para él, y fuerza porque hay que tenerla todavía en una sociedad machista, en una ciudad como la nuestra, donde a veces uno se ve un poquito postergado o discriminado por este tipo de decisiones, de hacerlas públicas. La decisión ya está tomada. Yo creo que cuando las personas reconocen algún tipo de sexualidad, me parece súper bien que lo hagan, y si él sentía que era el momento para hacerlo, está bien. Yo no he visto el mensaje que él envió, pero si él se siente orgulloso de eso, es fantástico. Yo creo que uno tiene que ser libre y utilizar, si quiere, esta vez las redes sociales para comentarlo. Me parece muy bien, muy valiente también de su parte. ¿Pero cree usted que estuvo bien DJ Méndez al comentar sobre la sexualidad de su hijo en un estelar? Pamela Giles tiene una opinión particular. Esto me parece de verdad tremendamente grave. Y lo digo, aquí es cuando a uno le faltan como elementos, porque de alguna manera en la exageración de la opinología todo es grave, todo es terrible. A mí esto de verdad me parece muy grave. Hablábamos de lo mala que había sido la entrevista de Fernanda Hansen, pero eso es un pelo de la cola al lado de la gravedad que me parece a mí que un canal de televisión abierta, en este caso además un canal público, tome la decisión de exponer la sexualidad de un menor de edad en horario prime, y que además esto sea aceptado por todo el mundo. Me parece muy valiente, Leo. Me parece que ambos son un gran ejemplo, y ojalá todos los padres lo hicieran, y ojalá todos los niños que hicieran, estuvieran definidos o no estuvieran definidos, da lo mismo. Por lo menos en ese minuto fuiste así, a lo mejor después cambiaste. Ojalá que los niños que cambian también dijeran que cambian. Nada, hasta me emocioné un poco cuando lo escuché. Hay que felicitarlo, creo que un chico valiente, tiene 17 años recién,
y este paso es relevante en la vida de una persona y por lo tanto creemos que él va a mejorar su calidad de vida, va a tener una relación mucho más transparente con su familia, con el medio donde se desenvuelve. Él además juega un rol comunicacional y por lo tanto creo que es un ejemplo para muchos jóvenes, entendiendo que hay situaciones y situaciones. Hay muchos jóvenes que si hoy día cuentan en su familia que son gays, que son lesbianas, son expulsados de sus casas. Leopoldo Méndez comenta abiertamente sobre la homosexualidad de su hijo en el programa de José Miguel Viñuela, lo que de inmediato genera la pregunta si fue oportuno comentarlo públicamente algo tan íntimo, sobre todo si antes, cuando se destapó la noticia, él no quería referirse al tema. Bueno, yo siento que igual es delicado lo que se planteó hoy día en Intruso y es real lo que decía la Pamela Giles, que se está exponiendo a un menor de edad al escrutinio público y más encima hecho a través de su padre. Pero también estoy de acuerdo con la otra mirada, que es la que plantea el José, que es que se está hablando del tema de una condición sexual diferente en pantalla, validando el pluralismo. Creo que se hizo público el tema, por lo tanto él tiene que comentarlo. Tengo la plena seguridad de que está apoyando mucho a Leito, mucho. ¿Por qué si la Raquel Argandoña en un minuto va a hablar de los pololos de su hija? ¿Por qué nos vamos a espantar si Méndez va a hablar de los pololos de la gente que está con su hijo? O sea, no sé si es positivo o negativo, mientras él y su hijo lo tengan claro y lo hable bien con su hijo, de ahí a que lo exponga en una cámara me parece innecesario, pero bueno, si es decisión de él y le parece, fantástico. Leopoldo Méndez comenta sobre la homosexualidad de su hijo abiertamente a través de la televisión con pago de por medio. Sin embargo, cuando se lo preguntaron periodistas anteriormente, reaccionó con bastante molestia. Aprovecho de preguntar sobre la información que también circulaba hace mucho tiempo de Leo Junior, que se declaraba homosexual. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué información es verdad y qué no? Pero ¿cachai? Que como me digáis, tu hijo es obeso, tu hijo es gordo, tu hijo es flaco, tu hijo es... Con todo respeto también te voy a decir que fue una pregunta que no tiene nada que ver acá. Eso. Muchas gracias, buenas noches. Se pasó. O sea, lo que las redes sociales, ¿cierto, no? ¿Es incorrecto hablar respecto a la homosexualidad de su hijo, en este caso de Jay Méndez, Celso? Yo voy a utilizar 3 puntos. Perdón, antes de que empiece, solo parte de la consulta y esta conversación que la tuvimos relativamente ayer. Al decir él, sí, mi hijo homosexual, no le está echando cemento y ya, ahora tenéis que ser homosexual. Si algún día se vuelve a arrepentir, digamos, ya está sonado, porque ¿cómo la cuestión? Un poco ese era uno de los puntos que quería tratar, porque tienes toda razón, Juan Andrés. De alguna manera, la idea no es... hay que ser consistente con las opiniones que uno tiene, pero también ser libre de cambiarlas cuando uno quiera, si es que lo considera. Es verdad. Ahora, los puntos positivos de lo que él hizo es que hemos descubierto que muchas familias que rechazan a los homosexuales, los jóvenes homosexuales tienen más riesgo de suicidio y más riesgo de depresión. Sí, claro. ¿Me entiendes? Y también más riesgo de conductas como drogas o digamos, enfermarse con algunas cosas como VIH, por ejemplo. Distintas conductas como limítrofes, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, hemos descubierto en un estudio en Canadá que hasta 8 veces más posibilidades de suicidio hay en jóvenes que son rechazados por su familia y que tienen una condición homosexual. Entonces, por lo menos allá se está trabajando para intentar esta integración para estos jóvenes en riesgo. Entonces, de alguna manera, cuando él lo acepta públicamente, un check por el sentido de que está previniendo de que el niño pueda tener algún tipo de riesgo psicológico o daño por el sentido del rechazo. Claro. Sergio, ahora, exacto, sí, pero llama la atención porque se ha generado todo este debate precisamente a partir de las declaraciones de DJ Méndez, cuando Leito Junior hace algunas semanas lo había hecho él públicamente a través de sus redes sociales. De alguna manera es porque es menor de edad. Y está en nuestro móvil Charlie Rivera con un tremendo invitado. Charlie, ¿cómo estás? Hola, Charlie. ¿Qué tal, muchachos? Para ahondar un poco más en el tema, me encuentro con Jaime Parada, integrante del Móvil. Jaime, cuéntanos tu percepción al respecto. ¿Está bien que DJ Méndez haya comentado esto en un programa de televisión? Bueno, primero fue el propio hijo el que lo comentó. Y en ese sentido entiendo que el cabro tiene bastantes seguidores en las redes sociales. Entiendo que tiene 16 años, no un niño de 12 ni de 11 años. Recordemos, por ejemplo, que la edad de consentimiento sexual para los heterosexuales es de 14 años. Pueden hablar libremente de su sexualidad, y para los homosexuales, lo que es bastante discriminatorio, es de 16. Pero más allá de eso, si el cabro tiene un grupo de seguidores, si es un líder de opinión, entre comillas, entre las personas que son de su grupo etario, y si además esto sirve para sensibilizar a las distintas familias y a los distintos miembros del cuerpo social respecto a la importancia de exteriorizar algo que no tiene por qué ser privado,
porque la sexualidad no es lo que se vive en la cama. La sexualidad es lo que uno es esencialmente, uno de los aspectos esenciales de la persona. Jaime. Yo no le veo ningún problema y es más lo celebro. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con lo que tú estás planteando. Es más, yo creo que cuando uno como papá puede ayudar y dar consejos de repente a partir de su experiencia a otros papás que pueden estar pasando por lo mismo, es tremendamente valorable de parte de Jay Méndez. Pero lo que no logro entender es por qué se le critica tanto esto de que finalmente se haya referido públicamente a la condición sexual de su hijo. Bueno, yo no vi el programa, pero entiendo que el que primero se refirió públicamente a su propia condición, orientación sexual, que es el término correcto, es el propio Leo Junior, ¿no? Sí. Y siendo así, que el padre repita lo que dijo el hijo, no me parece extraño. Al revés, me parece que hay una acción como de soporte del padre, una acción como de acompañamiento del padre frente a este acto de liberación, entre comillas, que hizo el hijo, y por lo tanto a mí no me parece ni extraño ni poco razonable. Al revés, si yo fuera padre, querría que mi hijo se sintiera seguro frente a la sociedad, y si yo fuera hijo, y como soy hijo, querría que mis padres también me apoyaran. Oye, Jaime, una consulta aquí, Juan Andrés Alfate te habla. Respecto a si es que todavía, obviamente, estamos lejanos y unas leyes que, por lo menos muchos de los que estamos acá, desearíamos, que es, obviamente, la vida de parejas homosexuales que pudieran adoptar hijos, hombres o mujeres, en fin. ¿Crees tú que, por ejemplo, frente a lo que se ha dado con el hijo de Jay Méndez, faltan campañas de gobierno, si bien aún no se realizan leyes, digamos, que favorecen a los homosexuales, que al menos dijeran, apoyen la familia a aquellos que necesitan acercarse y confesar esto, que todavía ciertos grupos sociales son reticentes al tema, tratar de poder generar, de hacer un llamado y que el gobierno de muchas personas jóvenes que están en esta condición viviendo en un estado de angustia porque tienen miedo y quizás una especie de enseñanza de cómo dirigirse a sus padres para comenzar a ser aceptados partiendo la aceptación de sí mismos? Tu pregunta es muy correcta, pero no solamente involucra al gobierno. Esto, lo que estamos hoy día, yo siempre lo defino viviendo, es como una especie de batalla cultural. La batalla cultural de la aceptación a la diversidad con los valores de los derechos humanos que soportan eso versus el sistema de valores conservador, anquilosado, con preconceptos que son incorrectos. Y eso se ataca de la siguiente forma. En primer lugar, desde el punto de vista de la educación. Entonces, efectivamente, el gobierno puede hacer mucho, el Estado en general, más allá de los gobiernos, puede hacer mucho por difundir cierto grupo de valores. Y les voy a dar una papita. En este gobierno, hace pocos días, se nos presentó un manual que aborda distintos aspectos de la sexualidad humana, y uno de los que aborda es la homosexualidad. Y lo aborda de manera tan correcta y tan precisa que nosotros hemos quedado completamente sorprendidos, considerando además que es un gobierno de derecha. Entonces, uno de los factores es la educación. Pero lo otro también que se puede hacer tiene que ver con lo que pasa en el nivel endógeno de la educación, o sea, en la familia. Primero hay que sensibilizar también a los padres, y el ejemplo de DJ Méndez me parece súper bien, en el sentido de que es en la familia donde se genera el primer foco de discriminación. Jaime, lo primero que tenemos que hacer es comenzar a cambiar un cierto grupo de palabras, un cierto grupo de conceptos que nuestros propios padres nos comienzan a instalar. Y que por ejemplo, que nadie más se refiere a otro hoy día de maricón. Claro. Sí. Perdonen que haya usado esa palabra. Jaime, no, por cierto. Pero la familia es un factor de discriminación muchas veces, y la familia es la que puede revertir ese propio factor cambiando el lenguaje en el seno interno. Y el Estado puede hacer muchísimo, pero aquí tienen que estar involucrados muchos, incluidos ustedes que están en la televisión y son líderes de opinión. Oye, y creo que lo hacen bastante bien. Jaime, y a propósito de lo mismo, y volviendo al caso de Leo Junior, muchos dicen que está bien, pero que hay un tema también de la maduración, es decir, que este niño todavía no es mayor de edad y por lo tanto no solamente tiene que ver con un tema de responsabilidad, sino que también de crecimiento, por lo tanto, y de definición. Por lo tanto, en una de esas, cada uno es libre de hacer lo que quiere, y tú muy bien sabes que así lo pienso, finalmente él puede el día de mañana no ser homosexual. Y un poco lo que decía Alfate, acá en Chile, tú muy bien lo sabes, Jaime, más que nadie, se etiqueta mucho a la gente, por lo tanto, bueno, él también tiene todo el derecho a decir, sabéis que en realidad está explorando y no lo soy, o tal vez sí, pero da lo mismo al final. Les contrapregunto, ¿ustedes a los 16 años estaban seguros que eran heterosexuales? Absolutamente. Yo creo que la mayoría de ustedes sí. Sí, pero tal vez, Jaime, nosotros somos de una generación en que no existe tanto el tema de lo heterocurioso.
que es una cosa muy arraigada en, en los cabros de 15 y 16 años. Pero espérame, es que Mira, Jaime, espera, dame un segundo, porque está nuestro psicólogo también, Sergio Chilin, que no está de acuerdo con la pregunta que tú acabas de plantear. Jaime, yo agradezco todos los esfuerzos que hacen ustedes y considero que es importante poder hablar de esto para que las familias se puedan integrar mejor. Ahora, respecto a los cambios de sexualidad, clínicamente lo he visto, y los informes también lo hablan así, de que de alguna manera la gente puede cambiar su sexualidad con el tiempo. Así que no es una cosa que él por tener 16 años va a ser definitivamente homosexual. Puede ser heterosexual, puede ser bisexual, puede tener inclusive otro tipo de intereses o puede tener ninguno. Entonces, de alguna manera, eso que tú planteas, ahí yo quiero hacer una corrección quizás. Desde la psicología se habla de que puede haber un cambio en la tendencia, ¿me entiendes? Si no, no tendríamos gente que después se casa o que cambia a un ámbito homosexual luego de haber tenido una pareja heterosexual durante años. Por supuesto que pueden haber modificaciones y eso depende de la psicología de la persona. Pero se instala, cuando se lleva el tema a puede cambiar, se está instalando un tema que es socialmente peligroso y que tiene que ver con cuando muchas veces, por ejemplo, se usa el tema de opción sexual. O sea, uno no elige su sexualidad y es muy probable, yo te lo digo sin ser psicólogo, pero te voy a usar una palabra graciosa, siendo usuario de la homosexualidad, que uno no cambia su sexualidad así como así. Uno vive proceso y hay personas que están más... Ese mismo cambio que tú planteas, tú como psicólogo, vale para ti también, como psicólogo. O sea, tú mañana podrías transformarte en un homosexual más. Pero no, hoy día, en tu actual condición, estamos hablando de ti como heterosexual. Pero por favor, detente en ese punto. Yo creo que tú das en el clavo en algo que yo también ayer lo cuestionaba. Porque existe el que papá aborde el tema y que eso uno lo agradece, como tú también lo reconoces, que los padres de cierta manera sean un centro de contención y te apoyen. Pero está en que si el papá le da un discurso dentro de este apoyo, falta después la experiencia. Que a través de esa experiencia es la definición, que es la intimidad. No necesariamente, como lo dices tú, en la cama específicamente, sino que tiene que ver con la relación humana, con la pareja que tenga al frente. Entonces, si yo establezco una relación humana, entre comillas, con mi primera pareja homosexual, va a depender del discurso o de los valores que tenga la persona que yo tengo enfrente para saber si es que esa experiencia que yo llego a vivir sea positiva y me construya para yo poder entender y empezar a cimentar que mi sexualidad la estoy entrando a definir. Porque si tengo malas experiencias, efectivamente tengo derecho a un cambio, ¿o no es así? Mira, yo no soy psicólogo, pero he leído bastante. La APA, que es la American Psychological Association, la Asociación de Psicólogos Americanos, que no tiene decenas, sino que tiene cientos de miles de miembros, no se hace cargo de este problema que tú estás instalando, que es el de la primera experiencia. Lo que uno debe ponderar aquí es que uno tiene su orientación, o sea, la dirección de sus afectos y de sus pulsiones sexuales encauzado hacia una vía. Y en este momento, en la actual circunstancia de Leo Méndez, él la tiene encauzada hacia una vía. Lo otro es un contrafactual, que en ciencia se llama contrafactual, ponernos a pensar qué pasaría si cambiara de orientación sexual, así como el psicólogo en el estudio cambiara de orientación sexual. Pero hoy día estamos hablando de la actual sexualidad que se reconoce, que Leo Méndez reconoce como su sexualidad, y es sobre esa base que nosotros tenemos que trabajar. Es tan legítimo el cambio por distintos motivos de Leo Méndez a los 16 años como el de un padre, una persona heterosexual que ha tenido hijos, como yo conozco, y que se han hecho, entre comillas, o se han definido homosexuales a los 50 años. Pero la discusión hoy día no es sobre los posibles cambios de Leo Méndez, sino que es sobre cómo él se autopercibe. Y él se autopercibe como una persona homosexual y yo les pido que hablemos de eso. Mira, hay varias cosas. Quería rectificar que APA sí se interesa en investigar eso. De hecho, los estudios en psicología se basan en entender el origen de la homosexualidad, entender cuáles son los factores discriminatorios de la sexualidad, si es que los hay, entender cuál es el factor de la cultura dentro de la sexualidad y también si los homosexuales pueden o no adoptar personas. Eso está dentro de los manuales APA. Ahora, obviamente el tema más importante, o el que se han hecho más manuales, es el tema respecto a si los homosexuales pueden adoptar o no, que eso es el trabajo más fuerte de APA en este momento en Estados Unidos. Pero las otras vertientes también han sido consideradas. Agregar algo. Hoy día, si tú te metes a la página apa.org y pones orientación sexual, el tema de los orígenes de la homosexualidad, que a mí me parece realmente irrelevante para el campo de los derechos humanos, no está zanjado y además, peor aún,
no es uno de los temas que consideran más relevantes. A mí me preguntan muchas veces, ¿uno se hace o nace? Y mi respuesta es, no me importa, lo que importa es que se es. Y como se es, hoy día Leo Méndez Jr. da lo mismo si se hizo, si nació, etcétera. Estamos haciéndonos cargo de esa sexualidad y sobre esa sexualidad es que pido que hablemos. O sea, mira, lo único que quería puntualizar, independiente de las posturas que tengamos, Juan José aquí dijo algo muy interesante respecto al modelamiento. Si hemos estudiado en psicología, de manera más amplia quizá, a través de Vygotsky, de que de alguna manera los adultos modelan la experiencia de los niños. Claro. Entonces, cuando tú tienes una experiencia importante, significativa en tu vida, como es el descubrimiento sexual, si una persona que te genera una buena experiencia puede generar un modelamiento a futuro. Por supuesto. Entonces, es muy atingente el tema. Puedes tener una buena experiencia homosexual o heterosexual y eso puede marcar también cómo vas a poder desplazar de ahí en adelante tu objeto de atracción sexual. Dicho de otra manera, entonces, a tu juicio, claro, DJ Méndez debió haber apoyado en lo privado a su hijo y no en lo público. No, yo creo que nada, o sea, es que son distintas estrategias. ¿Cuál es el tema? Que Chile es distinto de Canadá y Estados Unidos. Entonces la apertura a los temas es diferente y también la discriminación es más grande. Entonces, se va a encontrar con un panorama muy distinto. Hay una diferencia. Entonces lo que ustedes tienen que ayudar es tratar de ir abriendo esta brecha. Pero Sergio, ojo, que DJ Méndez lo nombra en la entrevista. Él tiene claro, él vivió mucho tiempo en Suecia y él tiene claro y lo conversó con su hijo que Chile no era Suecia, que no existía esa apertura de mente y que, esta decisión de hacerlo público, está bien, él la respalda y la apoya. Y yo creo, sinceramente, y digan lo que digan, los que critican a DJ Méndez, a mí no voy con esa línea. Yo creo que finalmente él habló como papá. Ahora, él habló como papá que apoya, por supuesto, Jaime, que apoya a su hijo y que le mandó un mensaje súper claro a otros papás que pueden estar pasando por la misma situación. Y que es liberador y que finalmente uno a un hijo lo ama como es. Sí, mira, yo quiero aportar un poco con eso, porque ayer llegaron muchos Twitter al respecto. Nosotros hablamos de cuando los hijos salen del closet. Pero también es importante cómo los papás son capaces de abordar la sexualidad de los niños y ser capaces de ayudarlos a poder abrirse respecto a si tienen otra tendencia sexual distinta a la que supuestamente Chile acepta más culturalmente, por decirlo. Entonces, es muy importante que ahora que están viendo muchos papás del programa, que vean de que de alguna manera tenga una mayor apertura a conversar estos temas con los niños, porque muchas veces a ellos les cuesta decirlo o ellos intentan negar ciertas condiciones, ¿me entiendes? Entonces, y no manejan la información tampoco. Claro, no solamente que el hijo tenga que acercarse, sino que el papá también tenga que ayudar. Me parece raro que el psicólogo hable de tendencia y no de orientación. Déjenme hacer una postilla. Aquí se habla mucho de que somos un país cartucho. Jaime, ¿te puedo hacer una pregunta? Jaime, un lapsus. Porque es bueno, tal como lo hemos conversado en otras oportunidades, Jaime, te habla Julia, es bueno siempre ocupar bien el lenguaje. La palabra correcta es orientación, no es ni tendencia, ni Jaime, condición, ni elección, en fin, es orientación. Sí. Perfecto. No, lo que yo les quería decir es lo siguiente. Aquí se habla mucho que somos un país cartucho, de que somos un país que es retrógrado, que esto no es Suecia. Pero miren lo que está pasando. Estamos en un matinal hablando de la sexualidad de una persona con mucha altura de mira. Estamos hablando además, un cabro de 16 años se atreve a reconocer su homosexualidad en las redes sociales y sale su padre a defenderlo. Yo quisiera que dejáramos de pensar que este es un país retrógrado y comenzáramos a pensar que este es un país en vías de evolución cultural. Y en tanto eso, no solo somos nosotros en el móvil, por ejemplo, los que tenemos que producir el cambio cultural como activistas. Esto que están haciendo ustedes, lo que está haciendo Leo Méndez y lo que está haciendo DJ Méndez también genera el cambio cultural. Le está diciendo a la persona, oiga, usted puede tener a su hermano, puede tener a su hijo, puede tener a su compañero de trabajo homosexual y, por favor, la invitación es a sensibilizarse. Por lo tanto, yo no puedo sino valorar lo que pasó sin haber visto el programa, pero por referencia creo que me parece muy valorable y me parece valorable lo que está pasando ahora también. Jaime, pero en ese sentido te quiero hacer una pregunta, porque tú hablas de un país que va en vía de desarrollo efectivamente, de construcción de una sociedad más inclusiva, en fin, y yo estoy de acuerdo contigo. Lento, pero vamos para allá. Mi pregunta es, cuando tú finalmente decides contarle a tu familia tu orientación sexual, eran otros tiempos, me imagino. ¿Cómo fue? ¿Fue tan complicado o fue así de fácil como lo hizo Leo Méndez y recibiste de inmediato el apoyo de tus padres? No, mira, yo creo que aquí los tiempos están evolucionando exponencialmente, no es linealmente. Como es exponencial, en mi época fue más difícil. De hecho, yo no me atreví a contarle a mi familia y mi madre me preguntó. Y ni siquiera me preguntó con un lenguaje directo. Me dijo, dime lo que me tienes que decir. Y yo le dije, ¿para qué quieres que te diga lo que ya sabes? Esa fue la pregunta de mi madre. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 19 años. Perfecto. Hoy día, tengo 35 hoy día, tampoco es hace tanto tiempo. Hoy día los padres conversan con muchísima mayor libertad y esto lo sé, porque en el móvil recibimos muchos jóvenes, porque en las marchas vemos a muchos jóvenes con su madre y su abuela apoyándolo, y creo entonces que esto ha ido evolucionando tan vertiginosamente que aquello que alguien dijo de que esto era muy lento, estoy seguro que no es así. Hoy día estamos frente a la Municipalidad de Providencia
soy el primer político homosexual electo en Chile y lo digo con mucho orgullo y con mucha humildad también. Eso hace 10 años no hubiese pasado y esto no pasa por mí, pasa porque la sociedad valora que las personas, por ejemplo, entreguen o se presenten con valentía frente a lo que realmente son. Y si Leo Méndez se presentó con valentía frente a lo que realmente es, quiere decir que hay un clima, que hay un medio ambiente cultural mucho más propicio a este tipo de cosas. Pero perdón, pero todavía hay casos que de papás que no aguantan saberlo. Ayer nos llegó un Twitter que nos llamó mucho la atención. Nos llegó un Twitter que nos llamó mucho la atención acerca de un joven que decía que él no podía contarle a sus papás su orientación sexual porque eran homofóbicos. Entonces, tampoco digamos que estamos viviendo la panacea, la libertad que nos estamos queriendo. La tendencia de lo que tú estás señalando es un gran punto. Perdona que te interrumpa porque lo encuentro súper bueno también para analizarlo en este crecimiento. Tú dices que a las marchas tú ves muchos más jóvenes apoyados por su mamá y por su abuela, pero en definitiva también es una señal donde la figura paterna todavía tiene un problema, tiene una contradicción que no acepta este modelo impuesto socialmente establecido entre que la relación tiene que ser entre un hombre y una mujer. ¿Me entiendes? Entonces, ese concepto de instalar, de poder sensibilizar, porque no es llegar e instalar una marca, es un proceso de digerimiento. No, llevamos 25 años. Pero por lo mismo, imagínate todo lo que se demora de que una persona, en este caso la figura del hombre heterosexual, comience a entender, se sensibilice frente a sí mismo y pueda racionalizar, pueda emocionalizar de que eso es una posibilidad. No que eso es una enfermedad, de que eso no tiene que existir. Estoy completamente de acuerdo. ¿Me entiende o no? Pero déjeme decirle algo. Chile no es el mismo de hace 20 años. Chile no es el mismo de hace 20 años. Y gracias afortunadamente no lo es. No estoy diciendo como se podría haber entendido que estamos en la panacea cultural. Pero sí, voy a usar el término que usé al principio, es un país en estado de evolución cultural. A mí me gustan los países en vías de desarrollo, pero no solamente por la economía. Me gustan también por los valores, me gustan también por su sumisión o por su sujeción a los derechos humanos. Este tema que hoy día estamos hablando no es un tema sectorial de los homosexuales, este es un tema de derechos humanos, que tiene que ver, entre otras cosas, con la igualdad ante la ley y con el tratamiento del Estado frente a igualitario del Estado frente a las personas. Por lo tanto, no estamos en Suecia, no estamos en Estados Unidos, pero estamos cada vez mejor. Jaime, nuestro abogado Carlos Durán quiere hacerte una pregunta, lo mismo que nuestro psicólogo Sergio, pero quiero invitarte a revisar las declaraciones o parte de las declaraciones que hizo DJ Méndez en relación a la orientación sexual de su hijo Leo. Mire. Perfecto. Quería preguntar sobre la información que también circulaba hace mucho tiempo de Leo Junior, que se declaraba homosexual. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué información es verdad y qué no? Pero ¿cachai? Que como me digáis, tu hijo es obeso, tu hijo es gordo, tu hijo es flaco, tu hijo es... Con todo respeto también te voy a decir que fue una pregunta que no tiene nada que ver acá. Eso. Muchas gracias, buenas noches. Se pasó. Las redes sociales, ¿cierto, no? Y a propósito de lo que dice... Esas declaraciones las hace precisamente antes de este programa en donde habla abiertamente de la sexualidad de su hijo Leo, sino cuando salió publicado a través de las redes sociales de Leo Junior. Es previo a la declaración que hace en la tele DJ Méndez, posterior a lo que dice Leo Junior en Twitter. Jaime, y a propósito de eso mismo que dice ahí DJ Méndez, ¿cuándo entonces crees tú que el tema de la heterosexualidad o de la homosexualidad de las personas no va a ser tema? ¿Cuándo va a dejar de ser tema? Bueno, yo creo que cuando se haya instalado la idea de que la orientación sexual es un dato más de la causa, es una parte más de la persona, de esta complejidad que tienen las personas, ¿cierto? Y eso tiene que ver con desinstalar, no voy a decir cientos, sino que miles de años de preconceptos y de prejuicios respecto de la sexualidad de las personas. Te voy a decir más, probablemente desinstalar un par de cientos de años, especialmente desde el siglo XVIII o XIX, que es cuando la homosexualidad comenzó a ser, entre comillas, más penalizada socialmente. Creo que así como se hizo ese trabajo de penalización, estoy hablando metafóricamente, también se tiene que hacer este trabajo de despenalización, de desprejuiciamiento. E insisto, mientras nosotros decimos este país es conservador, mientras decimos eso, hoy día estamos en la televisión, aquí, con Charlie y con usted en el estudio, hablando de homosexualidad a las 10:30 de la mañana, cosa que era impensada hace 20 años. Por eso yo tengo tanta fe. Pero Jaime, tú sabes muy bien, Carlos Durán te quiere hacer una pregunta. Jaime, te quiero preguntar dos cosas. Una, buenos días primero. Una, decirte, si él hubiese puesto, si este chico hubiese puesto en su Twitter, por ejemplo, soy heterosexual, punto. ¿Tú crees que no habría tema ni se estaría conversando de que se reveló su opción sexual, de que un menor de edad da a conocer su
su opción, algo Sin que opción, tiene que ver sin con su Nadie elige el intimidad. camino más difícil. Sí, y lo otro es qué opinas tú o qué palabras tienes tú para que, bueno, de que estamos en presencia, se quiera o no, de un menor de edad que frente a la ley todavía es considerado como tal y que hay convenciones internacionales que resguardan ciertas cosas, principios que a lo mejor se podrían estar pasando a llevar. ¿Qué opinión te merece a ti esos comentarios? Ya, voy a partir por lo segundo. Hoy día, ya lo dije, hoy día hay una ley francamente discriminatoria que es la edad de consentimiento sexual. 14 años para los heterosexuales y 16 para los homosexuales. Así es. Es la UNICEF, a través de, entre otras cosas, de las convenciones sobre derechos de la infancia, la que ha dicho esa ley es discriminatoria. No sabemos si la mejor edad de consentimiento sexual son los 14 o los 16. Lo que sí sabemos es que a los 14 o los 16 los niños sí tienen o están empezando o ya han definido hacia dónde van a direccionar, hacia dónde van a orientar sus afectos, y sus pulsiones sexuales están asociadas a esos afectos. Entonces, no sé cuál es el problema legal que hay aquí, porque y tiendo a pensar que no hay ninguno. Al revés, un menor de edad es una persona que es tan libre como cualquiera de expresar su orientación sexual si es que en su momento necesita hacerlo, ¿cierto? Y con esto conecto con la primera pregunta. ¿Por qué es necesario hacerlo? Porque existe un estigma social. Por eso uno no dice soy heterosexual, sino que dice soy homosexual. Claro. Y como existe un estigma social, es bueno que una persona que, entre comillas, es líder de opinión de su segmento etario, pueda decirle al resto, ¿sabe qué? Yo soy capaz de asumirlo por las redes sociales, aquí no hay ningún problema legal asociado, al revés. ¿Y por qué usted, que me sigue, por qué no también va y le dice a su padre? Puede ser un muy buen ejemplo. Es la opinión de Jaime Parada, a quien queremos agradecer por haber estado esta mañana aquí en Mañaneros conversando, por supuesto. Gracias, Jaime, como siempre, por tu disposición con nuestro programa. ¡Mi voto! Gracias, Charlie. Bonitos pantalones, Charlie, te quedan fabulosos. Charlie, excelente. Gracias, que estén muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema y quiero saber la opinión de Sergio Chilling. Porque dicen por ahí que a los hombres no son los únicos que los que les baja esta crisis por los 40, por tratar de rejuvenecer, de comprarse el convertible, de tratar de ser jóvenes. ¿Esta nota la hiciste tú, Julia? A las mujeres también les estaría pasando, cosa que yo dudo ampliamente. Todo a partir del desenfrenado carrete de Eva Gómez. Y es más, aseguran que hay más famosas que estarían viviendo esta crisis de los 40. Mujeres que se van a Estados Unidos solas. Es muy común que muchas mujeres mayores de 40 años sean sorprendidas con muchachos jóvenes o tratando de revivir sus años de gloria. Sería el caso de famosas como Eva Gómez, Claudia Schmidt, Cata Pulido y Pamela Díaz. Es que entrando a la cuarta década comienza un periodo de cuestionamiento personal muy complejo, donde necesitan demostrar que aún son vigentes. Eso se conoce como la crisis de los 40. Impacto en la farándula causaron las imágenes del prendido carrete de Eva Gómez, que terminó con la conductora supuestamente pasada de copas y besándose con un desconocido joven. La española habría terminado su relación y estaría aprovechando para disfrutar la soltería sin ningún tapujo. Estará Eva Gómez viviendo la temida crisis de la mediana edad. Yo no sé, yo veo a la Eva, me la he encontrado acá en el canal un par de veces, la veo contenta, feliz, no sé cómo está su corazón, pero creo que si es una mujer libre tiene todo el derecho a hacer lo que quiera, no tiene que dar explicaciones a nadie. Es fantástico y lógico en una mujer grande, que tiene su vida hecha, su hijo grande y que está separada. Tiene que disfrutar la vida, ya lleva 8 meses separada, creo que corresponde que salga, que lo pase bien, que se desintoxique. Todo su derecho, pues si ella está, tengo entendido que está soltera, que está separada, puede pasarlo bien, que lo haga, pues, el que puede, así que no, me parece bien, se fueron a pasar un rato entretenido y que lo pasen bien, que se diviertan. Todo su derecho de rehacer su vida, de buscar una nueva pareja, una niña bonita, por supuesto que sí. Y divertido que esté con Pamela Díaz ahí conversando, disfrutando unas copas, siendo que Pamela Díaz había hablado la semana anterior de su marido, ¿no? O su ex marido. Hay mujeres 40, son espectaculares, y se encuentra increíble. No hay edad para pasarlo bien.
Me parece bien, yo creo que las mujeres a cualquier edad tienen derecho a si rompen con una relación, el poder formar otra. Allá si es que con un cabro más chico o más grande. Me parece que esto de los toy boy o de las parejas más jóvenes tiene que ver un poco con el estar vigente y con que los cabros todavía se siguen fijando en una persona más grande, que en el caso de Eva es estupenda y todos sabemos que en el fondo es una mujer súper joven y que tiene de alguna manera derecho a pasarlo bien y a divertirse. Si bien Pamela Díaz aún no cumple los 40, pues tiene 32, se la ha visto últimamente disfrutando de la vida loca. Carretes como el fin de semana con Eva y la tía Sonia ya serían comunes para la fiera. La crisis de los 40 o de la mediana edad suele relacionarse con una serie de comportamientos y pensamientos asociados a la juventud, porque muchas mujeres tratan de demostrar que aún son capaces y que pueden causar las mismas sensaciones que en el pasado. La crisis puede presentarse de diversas formas. Atenta si usted se le hacen conocidas las siguientes características. Búsqueda de un sueño o meta indefinido, profundo remordimiento por las metas no alcanzadas, deseo de lograr la sensación de juventud, necesidad de pasar más tiempo solo o con ciertas compañías. La modelo Claudia Schmidt al parecer también vivió un periodo de locura, donde incluso mantuvo una apasionada relación con el polémico Juan Chispa Lacasí. Sí, dicen que sí, a algunos se le adelanta la menopausia. Yo hoy ando en esos días, yo creo que me pasa eso, ando media enredada, no se me hace fácil el día. En el fondo estoy remando con eso, yo creo que debe ser por lo que me estás preguntando, la crisis de los 40. Seguramente me queda un añito y medio, así que no es menor. Catalina Pulido también habría entrado en crisis, lo que la llevó a terminar una larga relación de pareja. Sin embargo, a la colorina le pasó una abultada cuenta, ya que su pareja la habría cambiado por una mujer mucho más joven, como lo es Javiera Acevedo, quien además era una de sus mejores amigas. Algunos ejemplos de la compleja etapa que se vive cuando se pisan las 4 décadas. ¿Qué tan real será la crisis? Depende de las mujeres, pues yo puedo hablar por mí, en mi caso, para nada. La verdad que no es así, porque podría a los 30, a los 40, a los 50, creo que uno tiene que vivir la vida y disfrutarla y todos los años pasarlo bien y sentirse bien, porque eso es lo que se refleja finalmente. Si te viene la crisis, te bajoneas y te da presión, todo mal. Yo no he llegado todavía a los 40, me faltan algunos años, así que no te podría decir, pero por lo menos de los 30, de los 20 no las he vivido. Yo creo que hay momentos en donde uno vive situaciones más difíciles, pero no se asocian directamente a cumplir o a pasar 10 años más en el fondo. Para nada, a mí no me vino ninguna crisis, no me ha venido ni a los 20, ni a los 30, ni a los 40. Yo siento más relacionado con los hombres, porque yo, por ejemplo, voy a apelar a mi marido, lo veo que ahora se corta el pelo, se compra el auto de descapotable, fuma vanos, como que se alolan. Ellos como que se ponen zapatillas para ir a los asados, como que se ponen más jóvenes. ¿O no, Felipe? Yo siento que nosotros las mujeres como que vivimos mucho mejor nuestra vida sexual, nuestra plenitud a esta edad, y yo de verdad que me siento mejor que nunca. Noche de descontrol de Eva Gómez. ¿Estará la conductora pasando por la temida crisis de los 40? ¿Querrá revivir el pasado y experimentar sensaciones de su juventud? Porque los 40 son sinónimo de cambio y desenfreno. ¿Existe la crisis de los 40 a las mujeres? ¿Es una pregunta personal? Estaba haciendo tranquila, Julita, Perdón. La humilloterapia ya terminó y me faltan muchos años para los 40. 4. Perdón, esto entre 35 y 40. Como concepto existe la crisis de los 40, lo hizo un tipo que se llama Elliot Jaques en más o menos 1960 por ahí, pero después ya más o menos tirando para los 80, 90 se consideró que más que crisis hay factores estresantes a los 40 años. Que uno empieza a ver, oye, me estoy sintiendo un poco más viejo, cumplí mis metas
dieta, estoy bien con mis hijos, cosas. En las mujeres tiene más que ver si se han podido realizar como personas. Porque las mujeres también tienen el aspecto, además del trabajo, de como personas en términos de pareja, en términos de madre, etcétera. ¿Me entiendes? Bien, Julita, ahora, en los hombres el principal tema es si se la pueden o no. Y empiezan, por ejemplo, a ponerse pelo, a comprar un auto nuevo. Gracias, Sergio, gracias. Estamos. En el caso de las mujeres, habla un poco más respecto, como te digo, el tema de la familia, el tema de ver si el marido sirve o no. Y también acuérdense que hemos hablado de que de alguna manera las mujeres más o menos entre los 35 y los 40 y algo tienen un despertar sexual muy fuerte. Entonces, también ahí, y viaja. Una vez lo mostró en una televisión que se llamaba Casado con Hijos, no sé si se acuerdan. Entonces pasa un poco ese fenómeno también. Así que yo diría que la crisis de los 40 tiene que ver con esos factores, más en la mujer en lo emocional, más en el hombre en el tema de verse a sí mismo, eso se la puede. O sea, la primera señal es viajar solo y con la tarjeta de crédito así, hacer la mierda. La señal. Falta, cállate, cambiemos de tema, mejor salvate. Debe tener que ver con lo que dice Sergio. La mayoría de los divorcios que son activados por mujeres son mujeres que están cercanas a los 40 años. O sea, disconformes. Lapidario el comentario de Carlos Durán. Salfate. Exacto. Mucha atención, amigos míos, que la libertad de culto en este país ha dado pie a generar una serie de sectas en donde personas se ven dañadas físicamente y en el peor de los casos, por supuesto, son asesinadas. El último caso que se supo fue en Antofagasta, ¿se acuerdan? Donde uno de los muchachos que perdió la vida tenía un símbolo muy parecido a esto en su rostro, que es el famoso y designadísimo ojo de Horus. ¿Qué representa esto? ¿Cuándo es ocupado para el bien? ¿Cuándo ocupado para el mal? ¿Por qué se hace referencia como en billetes del dólar? ¿Por qué aparece también dentro como el símbolo principal de los Illuminati? ¿Qué representa? ¿Cuál es la verdadera historia del origen de este ojo? Para algunos maldito y para otros una mano benefactora que te cuida. De todo eso vamos a estar hablando porque la idea es tratar de entender cuál es el origen, cómo las mitologías son tomadas, ya sea egipcias, griegas, paganas de cualquier tipo. Y se acomodan al final. Se acomodan de alguna manera para usar todo tipo de justificaciones y de alguna manera tratar de hacer entender a que las personas que hay un líder, que hay un capo de la secta, un jefe, ojo, en dibujos animados también está actualmente muy presente en productos para niños. No es casual. La casa de Rihanna, por si usted no lo sabía, lo vamos a mostrar de arriba, todo está hecha con la forma del ojo de oro. No es que se parece, fue pedido explícitamente así y usted no se va a imaginar cuáles son las dependencias de esta tremenda cantante afroamericana. Y no es un ojo humano, es un ojo de reptil. Exactamente. Y no es un ojo cualquiera, es un ojo mágico que fue dado frente a este Dios que por tratar de vengar la muerte de su padre perdió en esa batalla, quedó tuerto y le entregan este ojo que es el que todo lo ve. ¿Es bueno? ¿Es malo? La explicación y cuáles son sus consecuencias a la vuelta de esta breve pausa comercial. Una pausa y ya volvemos. Ok, bueno, obviamente está la patada porque hubo una serie de muertes de jóvenes que en uno de ellos se encontró en su rostro dibujado el ojo que estamos viendo en pantalla, que es conocido como, obviamente, el ojo de Horus, el ojo que todo lo ve y que representa una sabiduría y que fue colocado en esta persona que para vengar la muerte de su padre, con él podía tener poderes mágicos, de alguna manera entender su entorno y poder accionar cada vez que necesitara con una inteligencia y con una sabiduría de una claridad mental de obviamente que no tiene comparación. Esta simbología ha sido utilizada por grandes sectas, por grandes movimientos sociopolíticos, incluso no es casual que se encuentre en varias simbologías y departamentos del gobierno norteamericano, incluido el billete de $1. Es como el ojo que se supone que es como el ojo mágico, que es cuando lo vemos dibujado aquí en la frente, que es como el sabio que tiene solamente un ojo y que... Como el tercer ojo. ¿El tercer ojo? Por supuesto, eso es en la versión positiva, es como la sabiduría revelada, es como el acto de autorrealización de aquellas personas que desarrollan el chakra del ajna o tercer ojo y todo lo demás. Mucha atención, tenemos una nota sobre la libertad de culto en nuestro país y que por lo tanto genera una proliferación de cultos, algunos de ellos muy peligrosos. Ya serían 2 casos con asesinato incluido, en este caso suicidio, en nuestro país. Mucha atención y a la vuelta a los detalles. Cada
Cada cierto tiempo en nuestro país estamos escuchando noticias sobre la aparición de nuevas sectas. Algunas han causado impacto y horror por sus brutales creencias y vejaciones a los derechos humanos. ¿Será que la libertad de culto permite la proliferación de estos fanatismos religiosos? Temor en Antofagasta. 3 adolescentes se suicidaron en el último tiempo y al parecer las muertes estarían involucradas con una secta. Una de las menores tenía en su cara dibujada una pirámide con un ojo en el centro, un símbolo egipcio conocido como el ojo de Horus. En los últimos meses en Antofagasta se han suicidado 4 o 5 adolescentes y la madre de la última de ellas, hablando con la amiga de otra que también se había suicidado, que en apariencia se conocían, descubrieron que había un par de cosas en común, como el dibujo del ojo de Horus egipcio, que es un talismán, un signo de protección, simboliza el ojo que todo lo ve, y al mismo tiempo que estas niñas junto con otras se juntaban o se reunían en una especie de galerías comerciales que hay en el centro de la ciudad con un adulto mayor, y se reunían tanto para jugar a la Ouija como para ir a hacer paseos por el cementerio y rituales por el estilo. La policía tiene antecedentes para pensar que las niñas estarían en un grupo donde los líderes obligaban a los jóvenes a matar animales y beber su sangre. En caso de no cumplir esto, los inducían al suicidio. Vengo a poner una denuncia para que esto se investigue y ya, si es una secta, la deshagan y que los niños entiendan que la vida no es un juego, o sea, no pueden dejar, si este hombre es el que los manipula, que sea sancionado y castigado por la ley, porque los niños no pueden estarse matando por un juego. Cuando se investigan estas sectas hay que investigar detalles como logos, tatuajes y una serie de cosas que son particulares de este tipo de reuniones de jóvenes o de otras personas. Quisimos conocer de cerca cómo operan estos grupos de fanáticos religiosos y junto a nuestro experto llegamos hasta la secta de Curacaví, donde un hombre que se hace llamar el Mesías lidera 30 personas. Que hemos estado viendo mientras explorábamos un poco el terreno, ya que es una zona muy aislada y solitaria y efectivamente no nos han dejado entrar, nos han prohibido terminantemente el paso, significa varias cosas. Significa que al ser fin de semana hay personas que están todavía aquí residiendo en esas cabañas que están ocultas detrás de los árboles. Que es una secta cristiana evangélica, pero también hay unos componentes extraños, como por ejemplo que el hombre considerara lo que para él no era pecado, para el Mesías entre comillas no era pecado, para las niñas que eran víctimas de sus abusos sí que lo era. Entonces aquí hay grandes contradicciones y yo estoy seguro que se está empezando solamente a destapar la olla y aquí habrá muchas sorpresas y muchas novedades. Sin duda, una de las historias más escalofriantes de la que hemos sido testigos fue lo ocurrido en la secta de Coyihuay. Aquí el fanatismo llegó tan lejos, incluso sacrificaron a un bebé de solo 2 días de nacido por indicaciones de su líder, Antares de la Luz. Pero ¿por qué las personas llegan a cometer tales actos inhumanos? ¿Por qué siguen a ciegas los mandatos de sus líderes? Mira, hay datos bien curiosos. Acá, bueno, la sociedad chilena es una sociedad, entre comillas, muy tolerante. Hay una ley de cultos que se conoce así, que es la ley más permisiva que yo conozco en el mundo. Es un avance importante en materia histórica en lo que se refiere a igualdad de las diferentes expresiones religiosas ante la ley. Pero sin embargo, es una ley que no tiene control alguno. Y perfectamente un grupo de tipología destructiva, de carácter religioso, puede disimular sus propósitos de fondo y conseguir ser reconocido como persona de derecho público. Las personas que están a cargo de fiscalizar todo esto y las policías cuando empiezan a operar esta suerte de secta, en realidad hay muchas personas que dicen armar una secta en el fondo para encubrir delitos y faltas atroces, violaciones y todo eso, pero eso al final de cuentas no son sectas, no tienen una línea de pensamiento, son charlatanes que embaucan a gente que quizás tiene una debilidad de pensamiento.
lo largo de nuestro país existen más de 300 sectas, 80 de ellas son consideradas peligrosas por las autoridades. ¿Será que la libertad de culto ayuda a la proliferación de sectas en Chile? Mucha atención, podemos revisar algunas de las imágenes que están asociadas a esta simbología que obviamente viene de la cultura egipcia, parte de la mitología que de alguna manera detecta dónde está el poder oculto en cada una de las personas que al momento de recibir un cierto estado de realización o iluminación pueden entender cuáles son las verdades de todas las cosas. Este ojo de Horus, que es el ojo que todo lo ve, ha sido utilizado infinitamente para el bien y a veces para el mal, digamos por sectas, por los Illuminatis, obviamente también está, como decíamos, en el billete del dólar. Hoy en día se llegamos a poner de moda en varios cantantes populares como Rihanna, Beyoncé, como Lady Gaga, que los videos obviamente se tapan un ojo, los muestran, hacen triángulos en sus videoclips diciendo nosotros somos parte de esta gran comunidad que entendemos más que el resto y podemos tomar las cosas a nuestro gusto. Pero, corrígeme si me equivoco, pero yo tengo entendido que para muchos el ojo de Horus es un signo de protección. Exacto, funciona como un talismán. Claro. Originalmente es así. ¿Cuál es el problema? Las sectas que se forman y que se generan alrededor terminan convirtiéndose en un gran problema cuando viene un líder que dice, amigos míos, acabo de nacer, yo soy el que estaban esperando, yo soy un Mesías encarnado y por lo tanto, sí, ustedes que andaban en búsqueda de estas cosas, les vengo a decir que he llegado, llegó el fin de los tiempos, etcétera, etcétera. Soy yo. Y ahora, obviamente, yo voy a separar a los hombres a las mujeres y finalmente se transforma en una vil excusa para cometer todo tipo de abuso, escándalos monetarios, en fin. Porque en esta supuesta secta en Antofagasta mezclaba todo, o sea, jugaban a la ouija, había que pagar con la vida si tú perdías en estos cementerios cuando iban de noche, o sea, había una mezcla de varias cosas, entre medio el ojo de Horus. Por supuesto, es lo que se llama, así que es lo más bajo, lo que pueden llegar a las religiones, que es el sincretismo, que es juntar una serie de creencias que a mí me acomodan, porque, por ejemplo, creo en la reencarnación, pero también creo en un solo Dios y creo que todas las cosas tienen algo de vida, los muebles, los animales, las plantas, y hago una juntura de muchas cosas que finalmente pintan un mapa en donde yo puedo de ahí designarme como el que entiende realmente cómo son las cosas, yo soy el líder y todo lo demás, absolutamente. No le es tan ajeno a la gente, o sea, como que en algún momento escucharon de la Ouija, alguna vez vieron este tercer ojo, entonces le hace sentido, ¿no es verdad? Una pregunta, ¿ellos tienen una especie de líder mundial que los va guiando y así en el fondo como sus profetas que guían a esta gente? Hay algunas sectas, digamos, que tienen alcance mundial, hay algunas religiones que parecen sectas, sin embargo, son grupos apartados, ellos saben que están operando mal y la idea es mantenerse en un bajo perfil y que no se sepa de ello. Pero mucha atención, el clásico, ahí lo estamos viendo, en el billete del dólar ya se figura con Anuit Coeptus, obviamente que parece así como un anuncio que habla de misión ya cumplida, donde está esta pirámide que, ojo, la cantidad de simbolitos que ahí están, símbolos que están involucrados ahí, la cantidad de ladrillos, obviamente, y este ojo que de alguna manera separa la punta principal de esta pirámide, que es donde se recepciona todo este conocimiento que viene del cosmos, de lo ancestral, y que finalmente te está diciendo, nosotros somos los creadores de todo esto, nosotros somos los que mandamos, nosotros lo vemos todo, y aún cuando exponemos esto de forma pública, tú nunca vas a llegar a conocernos, nunca vas a ver nuestros verdaderos rostros. Es algo que opera desde la sombra, es muy satánico desde el punto de vista cristiano esto. Y la cantidad, ojo, de las barras, de la bandera, la cantidad de flechas que tiene esa águila en el billete, todo tiene que ver con un mismo número que se repite, como decía, la cantidad de ladrillos, etcétera, etcétera, o de los pisos, de los 13 escalafones que están en la simbología. Eso no es un dibujo hecho al azar, claro. Eso tiene la fuerza del símbolo, un signo que termina representando más allá de lo que cree que efectivamente tener un dólar en la billetera y doblado de esta manera es buena suerte. Exactamente, que atrae más dinero y todo lo demás, y también protección, por supuesto. Sin embargo, cuando estamos haciendo acuso del ojo de Horus, en este caso, el ojo que todo lo ve, se ha distorsionado, se ha completamente, no vulgarizado, se ha degenerado en el tiempo. Esto es, lo ocupan aquellos que derechamente lo ocupan, aquellos que se sienten por sobre los demás y que tienen un control socioeconómico del resto del planeta. Como se señalaba Juan Andrés en la nota, como existe una gran libertad, la ley de libertad de culto en Chile permite, o es una manga bastante ancha, como lo decía el señor Lago en la nota, permite que en torno a una idea o en torno a una interpretación de algo, por ejemplo, este mismo ojo, puede haber 10 interpretaciones y la ley permite que haya, por ende, 10 tendencias o 10 sectas o religiones.
Utiliza la vil excusa, obviamente, de que yo en nombre de Dios entré en un grupo de terroristas para que hagan tal o cual cosa. Claro. Total, Dios lo dice y Dios los cuida a ustedes. Pero ojo, digamos que muchas veces se representa dentro de una pirámide, se encuentra en los lugares más insólitos. Hace algún tiempo vimos sobre ciertos mensajes ocultos bastante sospechosos, muy ligados a ciertas regiones de un esoterismo más maligno, más ligado con la meja negra. Dentro de la serie El Chavo del Ocho, pues también la simbología del ojo que todo lo ve también aparece en gran parte en un capítulo en especial. Este episodio de la saga El Chavo del Ocho, ahí lo vemos, El Ojo de Horus, que se llama Hay una mosca en el café, así como un designativo respecto, como decir, hay gato encerrado, digamos, todo lo demás. Es curioso que cuando entendemos que esta serie, que es de carácter familiar, infantil, en donde te das cuenta que el restaurante que coloca ahí Doña Florinda, finalmente es a propósito, dibujan esta simbología que seguramente para los productores, generadores de esta serie, que les fue estupendamente, incluso hasta el día de hoy, récord Guinness de audiencia en todo el planeta, finalmente comienzan a hacerle, a propósito, un guiño de ojo, como una especie de espaldarazo, como de cábala respecto a lo que ellos representan. Hace no mucho también demostramos que ellos dibujaban símbolos nazis en las murallas, obviamente, de la vecindad, o donde se estaban llevando a cabo un paseo dentro de los personajes. Ojo que y todo lo demás. El título, Juan Andrés, que tú dices, ¿cómo dijiste algo de la mosca? La mosca en el café. La palabra secta, una de los orígenes que tiene que ver con separar, y la palabra insecto creo que tiene algo que ver con eso. O sea, bueno, podría haber, fíjate, ¿sabéis dónde menciona eso bastante? En una serie de dibujos animados hoy por hoy muy popular, que incluso pelea sintonía con una serie tan extraordinaria como es Hora de Aventura. Lo que estamos viendo es Gravity Falls, que es la historia de dos hermanos que de alguna manera salen a cazar toda esta serie de personajes sobrenaturales que colindan con la magia negra, son líderes de una espiritualidad así media dudosa, y el ojo obviamente de Horus, el ojo obviamente que está en el dólar, está presente. Todas las imágenes que estamos viendo están presentes en la serie, que uno podría decir, mira, no es tan raro dado la temática de la serie en sí. Sin embargo, ellos están como casi como en defensa, lo utilizan como un símbolo protector. Hay como una especie de invitación a la utilización de este ojo como el dios que te protege, es como el amuleto definitivo. Algo similar también se vio en alguna, medio en broma, medio en serio, y yo diría más en serio, en Los Simpsons, donde se ven en detalle. Hay buscadores de detalles de lo más ínfimo y podemos ver este ojo replicado, digamos, en los más millonarios, los más poderosos de la serie. Hay que entender que Matt Groening, el creador de esta serie, que era un dibujante underground, él tiene un grado número 32, uno antes del máximo en la logia masónica. O sea, el hombre cree, le debe, así como la cienciología, parte de su éxito y su poder al conocimiento de cómo opera la psique humana, digamos, de todos los poderes ocultos, digamos, con el que se controla todo lo demás. Bueno, también está el ojo en muchas otras series animadas como South Park, donde yo creo que ahí en ese caso se burlan un poco de ella. También Los Simpsons, como decíamos, 300 y tantas otras películas. Ahí estamos viendo películas de Richard Linklater, donde habla precisamente de cómo los sueños, cómo las ilusiones terminan atrapando al hombre en distintas etapas de su vida para convertirlo en un peón de los poderes fácticos. Y te das cuenta, acaban de congelar la imagen ahí, pero de una forma subliminal. Muy rápidamente se veía como el ojo de oro estaba presente. Juegan con esto cada vez que se puede. Pareciera que hay una logia oculta dentro de Hollywood con la que también pertenecen ciertos cantantes de la música pop, como Rihanna, que se mandó a hacer su casa, obviamente, ¿cachai? Y todo lo demás. Ahora, aún así hay gente que ocupa el ojo de Horus como un talismán de protección contra las malas energías, y hay otro tipo de ojo chivo, el ojo turco, que es para la protección también. Depende el autor con qué intención lo utilice, pero al parecer hoy por hoy ha sido utilizado, digamos, para respaldar la ideología de una secta claramente destructiva. Ahora, mucha atención, ya que estamos hablando de cosas esotéricas, hay personas que si tú le preguntas por el tema del tuetué, que aquí tiene muchas versiones. Algunos dicen que es un brujo capaz de convertir su cuerpo en pájaro, otros dicen que efectivamente a través de una especie de transposición del alma, alguien con poderes especiales puede desdoblar su conciencia y colocarse en un pájaro para así desplazarse a lugares donde un cuerpo humano jamás podría llegar. Pero el caso es que yo, en lo personal, tengo historias cercanas al tuetué, perdón, y hay otros que a pie juntillas saben que esto
debiera existir, sobre todo en el sur de nuestro país. Tenemos una nota y a la vuelta comentamos. El tuetué, ave con cabeza de brujo, es lo que campesinos de nuestro país dicen haber visto durante las frías noches en el sur de Chile. Este pájaro maligno recorre la oscuridad de los campos para tirar maldiciones y conjuros a todos quienes no cumplan con sus llamados, además de aparecer justo cuando una persona está por morir en busca de su alma. Esta es la misteriosa historia del tuetué. Es un pájaro de color negro similar a un cuervo que aparecería justo en momentos antes que una persona se apronte a morir. Para muchos es el tuetué quien viene en busca de las almas que dejarán los cuerpos, o que derechamente este brujo transformado en pájaro induce a la muerte. Bueno, el tuetué, según la leyenda popular, es un brujo que se convierte en pájaro. Este brujo suele ser un calcu muy experimentado, suele ser un hombre de gran poder mágico para hacer el mal. Pero el chonchón o tuetué es un brujo que se transforma en ave aplicando un ungüento especial en su cuello, el que corta su cabeza y la convierte en un ave mitad humano, mitad pájaro. Pero ¿por qué el tuetué es considerado un ser maligno? Y lo que hace es dejar su cuerpo bien asegurado, bien protegido en su casa, se unta en la garganta o en el cuello con un ungüento especial que algunas personas dicen que está hecho con grasa de recién nacido sacrificado, y mágicamente se desprende su cabeza del cuerpo y esa cabeza se convierte en un pájaro con grandes alas que serían las orejas. También se escribe otro tétrico mito de esta ave. Todos aquellos que escuchen a este pájaro gritar su particular sonido, tuetué, deben hacerle una invitación a su casa. Ven mañana, tuetué, a mi casa, te prepararé algo de comer. Invitación que acepta este brujo, el que llega para cobrar lo prometido. Lo peligroso está en el que no cumple, ya que puede ser víctima de malignos conjuros. Y viaja por tres motivos: o para divertirse, para ir a una cueva donde se reúnen los brujos y ahí hacen sus fechorías y sus maldades, o para ir a vigilar y avisar de que alguien se va a morir pronto, o bien para intentar apoderarse del alma de esa persona que se va a morir, y ahí se produce una lucha espiritual. Ahí es casi como un vampiro que te quiere robar el espíritu. El tuetué pertenece a la mitología mapuche y su leyenda ha traspasado generaciones, ya que hasta el día de hoy, en las frías noches del campo chileno, personas dicen haber visto o escuchado a este brujo transformado en pájaro negro, llamado tuetué. Pero ¿qué hacer si usted llega a escuchar al tuetué y este no se va? Ancestros cuentan que se debe decir martes hoy, martes mañana, martes toda la semana, y así evitar tragedias de las que puede traer este brujo transformado en pájaro. Bueno, cuando se escucha al tuetué, se le tiene que decir algo parecido a pasa y sigue tu camino y ven mañana por sal. Se le puede decir solamente la primera parte y a lo mejor se va. Si se le dice ven mañana por sal, hay que estar preparado porque seguramente se presentará o un caballero anciano o una señora anciana, que los brujos son de los dos sexos, aunque generalmente es más un hombre. Entonces se supone que si tú le ofreces una once, un desayuno, sal, lo que te ha pedido, entonces él a cambio te revela un secreto o te deja un talismán de protección o te da algún regalo a cambio. Pero si lo ignoras, si le tiras chuchadas o si lo insultas, te estás arriesgando a que la próxima persona a la que vaya a buscar seas tú.
Es el enigmático tuetué, una de las leyendas más comentadas en los campos de nuestro país. Muchas personas dicen haberlo visto. Son brujos que se transforman en pájaros similares a los cuervos, que van en busca de las almas humanas. Pero si lo escuchas, debes invitarlo a tu casa, ya que si no lo haces, este podría tirar algún conjuro maligno en tu hogar. Bueno, a mí no me vienen con historias porque la verdad es que mi madrina, que en paz descanse, fíjate, que era muy llevada a estos temas. Una vez conversando, yo muy pequeño con mi mamá, que le gustaba también mucho estos temas, terminaron de alguna manera comentando de que ella alguna vez escuchó el tuetué, le dijo, en broma, le dijo, la palabra tácita que me quedó grabado, te invito a tomarte a mi casa mañana. Y llegó el hombre. Exactamente. ¿Qué pasó? Se lo cuento a la vuelta de esta breve pausa comercial. Esto pasó, a mí no me lo cuentan, me lo hizo mi mamá y mi madre. Una pausa y ya volvemos. Estábamos hablando de una de las criaturas mitológicas de nuestro país más reconocidas. De hecho, como les contaba mi madrina, en su juventud tuvo la oportunidad de escucharlo. Hizo la llamada, digamos, la clásica, te invito a tomarte a mi casa. Apareció un hombre que obviamente le sirvió, entendiendo, digamos, desde qué estaba la situación. El hombre tomó un tecito, miró los muebles, todo, le dio las gracias y se fue. Supuestamente uno le puede llegar a pedir favor y todo lo demás. Lo que sí está cantado es que uno no puede faltar a su promesa porque ahí te caen las penas del infierno. ¿Cómo era el hombre? ¿Era un hombre como con aspecto de brujo, vestido de negro, un señor encorvado como lo mostraban en la nota, o un hombre común y corriente? Es como un hombre común, medio desgarbado, digamos, de barba y todo lo demás. Pero obviamente sumido absolutamente en el misterio. Hay personas que obviamente le tienen respeto y cuando lo escuchan, y así como se van por la sombrita mejor. En resumen, hay que invitarlo. Hay que invitarlo. Hay que cumplirle efectivamente. O agarrarlo a chuchar, como decía Joseph Riera. Eso no hay que hacer. Pero ¿saben quién recibió una invitación y está de regreso en nuestro país? ¿Se acuerdan de Spencer Tunick, este fotógrafo que logró que miles de chilenos se desnudaran precisamente en el Parque Forestal el año 2002? Bueno, él regresó a Chile, quiere sacar nuevamente fotos, vino a elegir locaciones. Mostramos las imágenes que se pueden mostrar en este horario claramente. Oye, vamos a la nota y le contamos más detalles. Y a la vuelta desnudo. ¿Se imagina revivir este momento? Si usted no estuvo presente en esa fría mañana de junio del 2002, habrá otra oportunidad porque Spencer Tunick volvió a Chile con una nueva misión. I've always wanted to come back to Chile and continue making my art. El fotógrafo se encuentra en Chilito con la idea de desnudar a más compatriotas, pero esta vez el empiluchamiento será en Regiones y Santiago. El sensei de Jordi quedó tan fascinado con nosotros que quiere una segunda patita. So here I am in Chile again. Así que aquí estoy de nuevo en Chile. And I really can't believe it. And it's going to be an odyssey. A visual odyssey. Han pasado más de 10 años de la última vez que Spencer Tunick fotografió a cientos de compatriotas que bien califas sortearon las frías temperaturas de ese invierno. ¿Se nota o no? Muchos de los valientes se pasaron del carrete y algunos comentaron que el olor en el forestal no era precisamente a rosas. Relajado, ¿sí? Pero súper bien. ¿Te costó mucho tomar la decisión? No, ya había estado, pero ya la tenía decidida ya. ¿Y tú que estás saltando con frío o no? Un poquito, pero la calor, sí. Yo tuve que pelear con mi señora para venir a pelotarme. Yo casi me quedo dormido porque anoche carreteé. No, ¿te preparaste mucho? Sí, estuve haciendo abdominales para no venir tan guatón, pero... No, en serio. Hay que venir, ¿Qué? ¿Vienes con tu pololo, con tu marido? Con mi pareja. ¿Con tu pareja? Sí. Queríamos traer al bebé, pero era muy chiquitito, así que... ¿No se arrepienten para nada? No, para nada, por el contrario. ¿Qué sensación se siente? Liberalidad. Sí, imagínatela. Somos libres. Lo más importante, somos libres y somos todos iguales, aunque sea por una vez. Y qué bueno y qué malo, tengo pena, porque lo vino el obispo Donoso, el cura Boom, que vean lo que es libertad y que no sean pacatos. Pacatos. Y un tecito. La red tiene que auspiciarse con un tecito, mínimo. Lady Freire fue una de las que participó y quedó como Dios la trajo al mundo. Ella nos cuenta su experiencia. Con Tunick estuvo en Buenos Aires y dije, que entrete, me gustaría participar, ojalá que venga a Chile.
Y cuando vino, pues conversé con unos amigos y todos habíamos visto la noticia, nos inscribimos así súper mateos, mandamos el mail, nos inscribimos para estar en la lista oficial. No sé, pues ese día en la noche nos juntamos, esperamos hasta nos fuimos a carretear, volvimos, nos fuimos al lugar y en el camino decíamos, ya no va a llegar nadie, vamos a estar nosotros, cuánta gente tiene que haber para que nos quedemos, no sé. Ya llegamos, estaba lleno, todo el mundo lleno de gente que venía como del carrete de Bellavista, hacía mucho frío y estaba el despelote, o sea, nosotros pensamos que iba a ser una cuestión organizada y todo, nada. Y de repente ya es como, esperamos como una hora de sacarse la ropa, sáquense la ropa, corran, todo el mundo corriendo por todos lados, ahí está Tunic, todo el mundo corriendo. Ese día, como nunca, miramos el desnudo como un arte y la buena onda se sentía en el ambiente, cuenta Lady Freire. Ella nos dice además que estaba tan en otra que ni miró para el lado y se concentró solo en la foto. Era una cuestión que no sé, pues se criticó mucho en esa época. ¿Cómo van a hacer esto? Esto es como pornografía, el demonio. Me acuerdo que estaban un grupo de evangélicos reclamando y cantando y decían así como, no, esto es el demonio, váyanse acá. Y toda la gente que estábamos dentro del grupo de la gente que estaba ahí sacándose las fotos, nada, mucho respeto entre todos, un sentimiento de libertad. No sé, me acuerdo de haber estado tirada en la calle, en la costanera, mirando el cielo y con toda la masa de gente en pelota, muy, muy entretenido. Spencer en esta oportunidad viene en busca de locaciones perfectas para plasmar su arte del desnudo, donde se rumorea sería una de las ciudades de las regiones de Valparaíso, Antofagasta y Metropolitana. En esta última corre con fuerza la comuna de Providencia. So over the next 5 or 6 days, I'm going to be looking at locations for possible ideas for large-scale works. And some more conceptual works that are maybe 100 or 200 people. Si hasta la alcaldesa se animó a dejar su corpiño y los cuadros de lado para correr en pelotillehue. Veámoslo si cuál es la locación de Providencia que él decide. You won't know if she does or not. Yes. You will not know. Because she's going to go into the back. Exacto. In 4,000 people. And she will be there, but you won't know. Pero como estamos en un país de libre expresión y entre tanto chileno en pelota, a un grupo de personas le molestó la idea de desnudarse frente a todos, catalogando el hecho como inmoral e impresentable. ¿Se acuerda? Bueno, considero que esta es una falta de respeto al pueblo cristiano, es una ofensa. Nosotros hemos alzado nuestra voz porque estamos molestos. Un americano, un norteamericano que dice llamar arte el desnudar a la gente, para nosotros lo consideramos un atropello a la dignidad del ser humano. Esto no es arte, esto es una inmundicia que va a salir a todo el mundo. Yo creo que esto es una obra de arte y merece todo el respeto estas instalaciones que se hacen respecto a lo que cada persona quiere hacer. Además, yo creo que Chile ha madurado, ha crecido, nos atrevemos a asumirnos como somos, con nuestros defectos, con nuestras virtudes, pero además este trabajo es un trabajo que requiere de mucha humildad. ¿Y a usted le gustaría sentirse como Adán o Eva posando para Tunic? Ay, no, me la tomaría, pero no por pudor, sino porque me daría un poco como de... como estar apoyada, como... No. Creo que en el momento en que Tunic vino, marcó un hito, efectivamente, porque nosotros éramos un país también mucho más cartucho que estaba entrando como en un destape en algún momento, incluso intentamos como igualarlo al que vivían en España, ¿no? No, yo no iría, pero sí, es un fotógrafo increíble. Imagínate todos los fans de la fotografía que hay, que son muchos, más encima hoy en día que todo el mundo tiene una cámara en el teléfono. Yo creo que hay muchos fanáticos de la fotografía y participar en una foto de tu ídolo es increíble. Un detalle no menor son las cámaras fotográficas que, a diferencia del 2002, hoy pueden ser usadas en contra de las personas que asistan a estos eventos, donde el voyerismo puede aflorar. I believe in miracles.
Ya señora, vaya contándole a su hijo, nietos y marido que llegó Spencer Tunick a fotografiarnos nuevamente en Pelotillegüe y que de esta vez usted no se lo pierde. Esto fue montadísimo, fue una cosa artística, hubo cartas a los diarios, hubo protestas como lo veíamos ahí en la nota. Y ojo, muchas personas decían que no iba a llegar nadie. Primero, por todo lo que había pasado previo, y segundo, por el frío, que era bíblico. Se notaba, y obviamente no hay discusión que la foto quedó a todo cachete. Bueno, el destape histórico de los chilenos se volverá a repetir, eso es lo que planea Spencer Tunick. ¿Quiénes de nosotros participaron en esa fotografía? ¿Quiénes de nosotros están dispuestos en participar en las nuevas fotografías de Spencer Tunick que tiene planeado? ¿Esto es arte o no? Se lo vamos a contestar a la vuelta de una pequeña pausa comercial y además le vamos a mostrar la foto de Cristian Sánchez con Diana Boloco que tanto ha dado que hablar. Bueno, la tenemos. Eso después de esta pequeña pausa. Una pausa y ya volvemos. Antes de la pausa comercial, hablábamos de la nueva visita de Spencer Tunick, de qué es lo que va a pasar. ¿Va a provocar toda esta revolución y este destape para ser parte de esta fotografía considerada arte nuevamente? ¿O fue en un contexto muy puntual de los chilenos del año 2002? En el contexto específico, la primera vez que esto ocurre es un hecho catártico a nivel nacional, por lo menos de la región metropolitana. Además, creo que ahora no va a haber polémica. Hoy día no va a haber polémica, pero yo creo que van a haber más personas que se presten para esto. Más jóvenes. Sí. Absolutamente, digamos, porque está resuelto el problema, van a ir a celebrar. Antes era a protestar. De alguna manera, ahora van en una celebración cantadísima. El primer frente ya fue a la guerra ya. Bueno, durante esta semana se estuvo especulando la filtración de una fotografía íntima de Cristian Sánchez con Diana Boloco. Incluso muchos aseguraban que esta fotografía íntima había salido específicamente de la cámara que le habían robado cuando lamentablemente sufrieron ese robo en su hogar. Lo cierto es que ahí está la fotografía íntima que se filtró y que no es más que una campaña del CERNAM en contra de la violencia contra la mujer. Dicen, me empelota la violencia contra la mujer, para la cual Cristian Sánchez y Diana Boloco se prestaron para hacer un llamado que los empujones, que por supuesto los golpes. Y una serie de situaciones es violencia contra la mujer. Claro que muchos se pusieron de acuerdo y utilizaron un poco a distintos programas de televisión y a otros espacios para poder hacer una campaña efectiva. Claro, ellos mismos habían lanzado como en el fondo el rumorcillo que yo creo que sí, les robaron la foto y uno se pasó todos los rollos. Y con la ayuda de Pancho Saavedra a través de Twitter, hablando acerca de estas fotografías íntimas que iban a salir a la luz pública, y finalmente se devela al misterio que las fotografías íntimas eran exactamente esta campaña del CERNAM. ¿Y es el cuerpo de Cristian Sánchez? Tal vez la manera de exacerbar es como exacerbar algo, porque ellos también están jugando con algo que es muy fuerte para ellos, que es la credibilidad, ¿no es verdad? Ese es su principal activo, si se quiere. Y a propósito de lo que pasó con Diana Boloco hace un par de meses, latamente conversado, ella de alguna manera se vio afectada por ahí. Bueno, acá ellos están jugando y están de alguna manera poniendo al servicio de la gente ese activo tan importante. Por lo tanto, es súper jugado. Y yo creo que es arriesgado también. Y tiene un nivel de valentía. Pero la campaña va limpiando todo para atrás. Exactamente. Sí, claro. Es jugado. Me gusta la muñequera de pelo que tiene Cristian Sánchez. Oye, bien marcado. Además, parece que tienen el tránsito, no lo tienen lento, porque está muy definido y flaquito. Está muy bien, Cristian Sánchez. Como Alexis Sánchez. Carlos Durán, muchas gracias por haber estado esta mañana aquí en nuestro programa. A todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Se nos acabó el programa, pero ahora continuamos con Intrusos y nosotros nos vemos mañana. Chao, que tengan buena tarde. Gracias.